Mi primera colonoscopía. Hoy yo voy a contar, es de las pocas veces que hablo de cosas personales, de salud mías. El resultado que arrojó esa prueba que me hicieron de la colonoscopía no era el que yo esperaba. Me encontraron algo. La realidad es que cáncer de colon sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en Puerto Rico. Ha estado entre las primeras 3 causas por muchos años. Y sigue estando entre las primeras 1 o 2. De hecho, es uno de los cánceres más mortales también. Bueno, dime qué comes y aquí vas a conocer qué riesgo tienes de cáncer de colon. Saludos a todos, les habla Fernán Vélez. Bienvenidos una vez más a otro episodio más de Me Toca Hablar con Fernán Vélez. Ya ustedes vieron en esta introducción de lo que vamos a estar aquí hablando en este episodio. Gracias a todos por el apoyo que le han dado al canal en Algorazi. Sigan suscribiéndose. Si no lo ha hecho, aprovecha la oportunidad. Si le gusta este tipo de entrevistas, este concepto, pues mire, suscríbase al canal, dele like, deje su comentario y sobre todo compártalo con su familia, amistades, en las redes sociales para continuar creciendo. Gracias a todos por el apoyo. Como ustedes vieron, hoy yo voy a contar, es de las pocas veces que hablo de cosas personales, de salud mías. La primera vez y única vez que hablé fue en el primer episodio. Si van para atrás en mi canal, pues el primero. Hace un año que conté del proceso de bajar de peso, lo que estoy haciendo para bajar ya más de 70 libras. Y esta es la primera vez que hablo de una prueba de salud que me hicieron, un procedimiento de salud que me hicieron, donde yo cuento mi primera colonoscopía, la experiencia desde el punto de vista mío, en la primera colonoscopía que tanto se está pidiendo a la gente, a los hombres, que nos hagamos esa prueba, menos de 45, 40 años, si tienes riesgo, etc. Aquí vamos a conocer todos los aspectos. Yo cuando me hice la colonoscopía, les voy a adelantar algo y más adelante en el episodio les cuento en detalle. El resultado que arrojó esa prueba que me hicieron de la colonoscopía no era el que yo esperaba. Me encontraron algo. Yo nunca había hablado de esto, es la primera vez. De hecho, mucha gente que se está enterando en esta entrevista, en este episodio, de esa prueba y qué fue lo que me encontraron. Pues lo van a conocer más adelante en este episodio. Todos los hombres que nos están viendo, que se la han hecho, que no se la han hecho, esto es para aprender todos y llevar el mensaje de prevención del cáncer colorectal. Hoy tengo conmigo 2 invitados bien especiales. Julia Michelle Santiago, conocida como Julia Strong, presidenta de la Coalición de Cáncer Colorectal en Puerto Rico. ¿Cómo está, Julia? Bienvenida. Muchísimas gracias, súper bien, gracias. Gracias por estar aquí. Julia es sobreviviente de cáncer de colon y también va a contar su experiencia desde su punto de vista, todo lo que ella pasó y sigue pasando a nivel emocional y el mensaje de prevención. También me acompaña el doctor José Rivera, gastroenterólogo. De hecho, es mi gastroenterólogo el que me practicó, ¿verdad? La colonoscopía. Y vamos a estar hablando sobre eso. Doctor, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Están bien? Todo bien. Gracias. ¿Están nerviosos? ¿Están bien? Estamos bien, estamos tranquilos. Habían dado entrevistas, pero Julia tiene su propio podcast. Suscríbase al canal de Julia Strong. Julia Strong de podcast. Eso es así en el canal de YouTube para que ella también tiene su podcast de entrevistas bien interesante. Así que síguela también en sus redes sociales. Y también, doctor, ¿te había dado entrevista anteriormente? Sí había dado entrevistas, pero es mi primer podcast. De verdad. Estamos rompiendo. Qué bueno. Primera pues. Es más difícil, es muy fácil. De verdad que les agradezco mucho. Como les dije, pendientes de este episodio, voy a contar mi experiencia, lo que me encontraron en el procedimiento de colonoscopía. Nunca lo había hablado. La noticia no era la que yo estaba esperando, pero hay que bregar con eso. Más adelante les cuento en detalle que hice pendiente a la entrevista. Bueno, hay una alta incidencia de cáncer de colon en Puerto Rico. Quiero que ustedes, que son los que saben, me cuenten. Doctor, comienzo con usted. Usted es gastroenterólogo. Cuéntenos cómo usted ve esta alta incidencia, que no solamente en Puerto Rico, en cuántas partes del mundo y en especial Puerto Rico ha sido este alarmante número que va en aumento. La realidad es que cáncer de colon sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en Puerto Rico. Ha estado entre las primeras 3 causas por muchos años. Y sigue estando entre las primeras 1 o 2. De hecho, es uno de los cánceres más mortales también. Ha sido la primera causa por muerte en cáncer en otros años. En la última data del registro está segundo, siendo cerca del 13%, 12% de todas las muertes por cáncer que ocurren en Puerto Rico en hombres y mujeres. Algunos años las mujeres salen un poquito más alto, otros años salen equiparados, ¿verdad?
pero sigue siendo una causa muerte de cáncer prevenible, precisamente porque tenemos métodos para prevenir cáncer de colon, métodos de seguimiento y tenemos métodos también de diagnóstico temprano. Ok. ¿Usted realiza procedimientos como colonoscopía ahí en el Hospital Auxilio Mutuo, de hecho, ¿verdad? Tiene su oficina y también tiene la unidad de endoscópica y también hacen colonoscopía? Exacto, sí. Somos un grupo de 5 gastroenterólogos. Estamos en la suite 816 de la Torre Médica de Auxilio. En Auxilio hay muchos gastroenterólogos, afortunadamente. Y sí tenemos nuestra unidad de endoscopía en la misma torre, en el primer piso. Ok. Julia, como presidenta de la Coalición de Cáncer Colorectal, tú como sobreviviente de cáncer, ¿quieres comenzar hablando de lo que hacen tan arduamente en la coalición? ¿Quieres comenzar hablando de tu propia experiencia como sobreviviente? No, ya que mencionas la coalición, pienso que es bien importante destacar la labor que hacemos en la coalición. Nosotros somos básicamente un conglomerado de personas, tanto del sector médico como del sector privado, que estamos juntos trabajando para una sola causa: llevar el mensaje de prevención de cáncer colorectal, aparte de toda la investigación, todo el apoyo de investigación que se hace a través del Centro Comprensivo de Cáncer. ¿Qué te ha parecido esta alarmante incidencia tan alta de cáncer de colon? Bueno, como comentaba el doctor, o sea, la incidencia de cáncer colorectal, desde que yo recuerdo, porque claro, yo me uno a esta causa, ¿no? A raíz de mi experiencia como sobreviviente de cáncer, y esto ya van 11 años. Entonces siempre he estado escuchando lo que acaba de explicar el doctor. El cáncer de colon siempre está allá arriba como una de las causas de muerte por cáncer en Puerto Rico, y lamentablemente eso no hemos podido cambiarlo en todos estos años, ¿no? Este año, el pasado marzo, se publicó un estudio mucho más alarmante, a mi entender. Este fue un estudio que se hizo en el Centro Comprensivo de Cáncer, y arroja la data arroja de que la incidencia está subiendo ahora más y más entre el bracket de 25 a 49 años. No discrimina. Puede ser hombre, puede ser mujer. La realidad es que se está manifestando más y más en adultos jóvenes. Así que esto es un dato muy alarmante que estamos tratando de atacar muy agresivamente en la coalición. Desde que yo entré en la presidencia, tenemos en calendario unas cuantas actividades de prevención. Estamos moviéndonos a través de todas las islas porque queremos llegar al público, especialmente a este público joven. Que yo al principio mencioné a los hombres, pero como usted indicó, cáncer de colon da hombres, mujeres. Sí. Sí. Y es bien preocupante que personas jóvenes, que muchas veces escuchamos, cáncer de colon solo le da a personas mayores, quizás es la falta de conocimiento, el desconocimiento, quizás hay muchos miedos, que también vamos a hablar de eso, que tenemos todos nosotros. Yo también, antes de hacérmela también, la colonoscopía me dio mucho miedo, tenía preocupaciones, yo también soy medio hipocondríaco también, el doctor sabe que yo le bombardeo el celular de vez en cuando porque soy un poquito hipocondríaco, pero es bueno también aprender, y con ellos que son los que saben ustedes. Así que este episodio es para eso mismo, para aprender. Doctor, una colonoscopía, básicamente, ¿en qué consiste? Para que la gente que nunca se la haya hecho, ya tenga la edad, o no importa qué edad tenga, si está en seguimiento, nunca se la ha hecho, ya es hora de que se la haga. ¿En qué consiste? ¿Qué es una colonoscopía? Una colonoscopía, en temas simples, ¿verdad? Es algo muy sencillo. El paciente tiene que hacer una preparación antes del estudio. Hay que tomarse un purgante porque el colon tiene que estar bien limpio. Porque una colonoscopia es el acto de tú introducir una cámara que está diseñada para eso. Un instrumento se llama un colonoscopio. Es una fibra con una cámara en el extremo, pequeña. Ya en realidad se usan colonoscopios pediátricos casi para todo el mundo, incluso hasta para los adultos. Y se avanza bajo sedación, el paciente se seda adecuadamente y se avanza a través del recto y se evalúa el recto y todo el colon. Incluso se puede evaluar a veces, en ocasiones, la última parte del intestino delgado. El propósito en prevención y diagnóstico de cáncer colorectal es evaluar todo el colon. Es un procedimiento en realidad sencillo. Se toma promedio entre 8 a 15 minutos, va a depender un poco de la anatomía del paciente y va a depender de si el colonoscopista tiene que hacer alguna intervención. Si tiene que remover pólipos, hacer alguna biopsia, pues se puede demorar un poco más.
pero es un procedimiento muy sencillo, es un procedimiento invasivo, pero es mínimamente invasivo. Y usualmente en Puerto Rico se hace bajo sedación moderada, no requiere sedación profunda en la mayoría de los casos, o sea que por eso es que se puede realizar en unidades de endoscopías e incluso en una oficina médica que esté bien habilitada con lo que uno requiere para sedar moderadamente al paciente, se puede hacer un estudio de colonoscopia. Ok. Y básicamente la preparación es creo que lo que mucha gente le tiene miedo, es lo que, si usted no tiene idea de lo que es la preparación para poder hacer la colonoscopia, como el doctor acaba de indicar, hay que tener una dieta, ¿verdad? El día antes mayormente, y a las 6 de la tarde del día antes y a las 4 de la mañana hay que tomarse algo. Es el famoso brebaje ese que le llaman un pulgante, ¿no? ¿En qué consiste eso, doctor? Pues sí, hay que preparar el intestino. Básicamente hay que inducir al paciente a una diarrea y se hace con un laxante, ¿verdad? Un pulgante. Hay diferentes tipos de preparaciones, ¿verdad? No es un solo, hay un solo tipo. Y cada preparación tiene una instrucción particular. Afortunadamente hay más preparaciones ahora. El issue la disponibilidad porque los costos de las preparaciones son distintos, pero cada vez tenemos más opciones. Yo lo he probado todo. Sí. La más clásica, por decirlo así, es el famoso colite o golite, que era el galón. Ya hay muchas opciones. Eso es retante tomárselo. Hay gente que todavía lo puede hacer. Ahora la recomendación por guías es hacer una cosa que se llama split prep, que significa que tú partes la preparación el día antes, te tomas la mitad y el día del estudio bien temprano te tomas la otra mitad. Y como digo, pueden haber instrucciones particulares porque eso va a depender. La mayoría de los gastroenterólogos hacemos colonoscopías en la mañana, pero puede tener una instrucción particular si hay alguien que hace una colonoscopia por la tarde, que se pueden hacer. En algunos centros se hacen colonoscopías en la tarde, entonces la instrucción puede cambiar, pero sí, casi siempre se hacen en dosis divididas. Pero hay otros productos comerciales que están aprobados por FDA. Usualmente la mayoría de los productos que hay ahora comercialmente disponibles usan esta técnica de preparación dividida, pero con volúmenes más pequeños. Okay. Y ahora incluso hay una disponibilidad de una preparación que está aprobada por la FDA, que es en pastillas. Okay. Son pastillas. Son muchas pastillas las que hay que tomarse, pero uno toma agua, el mismo volumen en agua, pero es una opción para personas que tienen dificultad tomando por el sabor de la preparación. Sí, es un sabor peculiar. Sí, exacto. Incluso hay otras preparaciones que algunas no están tan disponibles comercialmente en Puerto Rico, pero hay muchos tipos de preparaciones que se pueden utilizar. En este episodio vamos a conocer más adelante, cuando cuente mi experiencia, cuál fue la que me tocó a mí, cuál fue la que me mandó el doctor, cómo la toleré y eso, cómo fue mi experiencia. Se van a enterar más adelante. Todo fue un drama para mi vida. Pero nada, van a conocer más adelante. En el caso tuyo, Julia, las has probado todas. ¿Cuál es la que más te ha gustado, entre comillas, si podemos llamarla así, de la preparación antes de la colonoscopia? Honestamente, es que yo no pienso mucho en el proceso de preparación. O sea, yo me siento tan aliviada todos los años, porque yo me tengo que hacer la colonoscopia todos los años. Yo atravesar el examen, ¿no? Que me hagan la colonoscopia y saber que estoy bien, que en realidad no me importa, que me den el que me den. O sea, sí es bien importante, pienso mencionar que, como dice el doctor, hay muchas maneras, ya hay más de una manera, más de un, ¿verdad? Preparación. Pero es bien importante también escuchar las especificaciones que te da el médico. Y esto yo he pecado muchísimas veces. El médico me manda, mi doctora, que en mi caso es una doctora, me manda instrucciones de lo que debo y no debo comer una semana antes. Y eso mucha gente lo obvia o dicen, no va a importar, o sea, si anyway me voy a tomar el pulgante, me voy a vaciar el día antes. Sí importa. Como les digo, yo las he probado todas. Y las he hecho perfectas, de que la doctora me dice, la colonoscopia estuvo perfecta, pero la última casualmente que me dice, es la primera vez que no la hiciste bien. Yeah. Que no sé qué pasó, porque yo hice todo como siempre lo hago, llevo 10 años haciéndolo, ¿no? Pero sí, pues siempre pasan cosas, ¿no? Pero es bien importante escuchar lo que dice, las instrucciones específicas, aparte de el purgante o el proceso que te manden para hacer la limpieza, para que sea exitosa. Porque lo más frustrante es de verdad que tú pases por todo ese proceso, que llegues a donde el doctor, que te vayan a hacer la colonoscopia y cuando te levantas así el doctor te dice, pues no salió bien, pues no estaba limpio completamente el colon.
Así que es bien importante. La colonoscopía puede salvar vidas, definitivamente. Totalmente. No es que puede, salva vidas. Es que exactamente. Doctor, ¿cuáles son los mayores miedos que sus pacientes cuando van a su oficina le preguntan, le comentan? ¿O por qué usted cree que no se está haciendo tanto la colonoscopía en Puerto Rico como debería hacerse? Y hago esta pausa bien breve para hacerte esta pregunta. ¿Estás cansada de los aumentos en la luz y de que los apagones no te dejen vivir tranquilo? Pues, ¿sabes qué? Con Home Power Sun Energy los resuelves en menos de 15 días. Le dices adiós para siempre a los aumentos y con tu sistema solar, los apagones ni los vas a sentir. Créeme y escúchate esto bien. Aprovecha nuestro programa de referidos y gana $1,000. Así como lo escuchas, $1,000 por cada sistema instalado que tú refieras. Llama ahora mismo y resuélvelo ya con Home Power Sun Energy al 787-413-1497, 787-413-1497 o ve para más información a la página de internet homepowerpr.com. Tu tranquilidad es nuestra energía. Home Power Sun Energy. Hay diferentes retos, yo creo que hay diferentes barreras. Primero, todavía hay personas que no entienden que es un método de cernimiento indicado. En Puerto Rico hay gente que no se hace ningún método de cernimiento, hay gente que todavía pues, no, tiene miedo a la preparación. Hay personas que le tienen miedo a la preparación, hay personas que le tienen miedo a la sedación. Mucha gente que no quieren que lo seden, tienen miedo de que ocurra algún evento mayor. Y hay gente que le tiene miedo a, que es un concepto bien curioso, piensan, no, ese instrumento me va a lastimar por dentro. Que es algo bien improbable. Y es como las probabilidades son 0.5%. Sí, una complicación así, es bien ejemplo, raro que... Esa complicación de que es una perforación de colon puede ocurrir en una colonoscopía, pero eso ocurre en menos de 1% de todas las colonoscopías. Y en manos expertas ese por ciento puede ser incluso hasta menos. O sea, que un colonoscopista que lleve muchos años haciendo una colonoscopía, que sabe cuándo es el momento oportuno para hacerla, es bien probable que esto ocurra. Yo creo que esos son los mayores miedos que a veces los pacientes te expresan. Hay algo que hay que recalcar que yo creo que tú estás tratando de hacerlo tácitamente, por decirlo así. Los hombres somos un poco reacios a cualquier método de cernimiento. Así es. Y todavía hay mucho machismo en este aspecto del cernimiento de cáncer colorectal. Cualquier cosa, no vamos al urólogo tampoco para cernimiento de cáncer de próstata, que también es un cáncer bien prevalente en hombres. Pues lo mismo pasa con la colonoscopía. Y eso hay que vencerlo, ¿verdad? Porque no hay ninguna vergüenza, ningún bochorno de hacerse estudios de cernimiento, ¿verdad? Eso también en los hombres particularmente. Las mujeres suelen ser un poco más dadas a adherirse a recomendaciones médicas en términos de cernimiento en general. Pero eso yo creo que ahí están los retos y yo creo que también están los retos de enfatizar quién es el que debe buscar ya empezar a hacer ese método de cernimiento, que esto es lo que está cambiando también porque las edades han cambiado. Exactamente. Entonces ahí viene el elemento de no educación, no hay educación allá afuera, no hay conocimiento. Te puedo dar mi ejemplo, o sea, me dio cáncer a los 45 años, yo no sabía lo que era una colonoscopía, yo no sabía que un cáncer de colon me podía dar a mí. Yo tenía como que cuando me dijeron cáncer del colon, yo, pero eso no le da a los hombres. Fue mi primer pensamiento, o sea, que hay una falta de información allá afuera y esa es parte de nuestra cruzada en la coalición y todas las personas que se dedican a llevar este mensaje de prevención. Nos tenemos que educar, tenemos que pasar el mensaje, no solamente de que va a estar bien, la colonoscopía no es la cosa del otro mundo, no te vas a morir, no te vas a saber, pero es quién se tiene que hacer la colonoscopía. Tú tienes que estar bien claro de tu historial familiar. Si en tu casa hubo historial de cáncer de colon, tú debes comentárselo a tu doctor. Si tú tienes cualquiera de los síntomas, y para eso tienes que buscar información, cuáles son los síntomas. Infórmate, ¿no? Entonces, si tienes algún síntoma, no tengas miedo. O sea, el cáncer de colon es totalmente prevenible. Lo que me pasó a mí no le tiene que pasar a nadie. Y solo está en tú practicar la prevención. Así que pienso que la educación es clave en estos tiempos que estamos viviendo, máxime ahora con estas nuevas estadísticas que tenemos. Y también quizá pueden pensar de que las personas como no tienen síntomas,
Dice, ¿para qué me voy a hacer eso si yo no tengo, yo no siento nada? En el tuve caso suyo, hasta- usted está sí. contando lo que su experiencia fue así. Y Sí. muchas personas piensan así también, que no tener síntomas. Dice, ¿para qué? Si yo no tengo nada. También le ha pasado eso, doctor, que le han dicho eso, yo no tengo síntomas. Definitivamente, eso es algo que todos los pacientes o muchos pacientes dicen cuando llegan a la oficina. De hecho, a veces el paciente me dice, mi médico me envió para acá y yo no sé para qué. Tú ves el rango de edad, entonces usted no sabe para qué vino aquí. No sé para qué vine aquí. Entonces, ¿tiene un referido? Sí, tengo un referido. Y dice, su médico lo mandó a hacerse una colonoscopía. ¿Pero por qué si yo me siento bien? Entonces a ellos les trato de explicar, bueno, vamos a hablarle por qué tú te haces una colonoscopía. Y yo suelo dividir las indicaciones de una colonoscopía, yo las divido en dos grandes grupos para explicar a los pacientes. Un gran grupo es colonoscopías de cernimiento, que le dicen tamizaje o prevención, ¿no? Me gusta decirle prevención porque la gente lo entiende mejor. Y eso implica que usted se siente completamente bien. O sea, que esa es una indicación para hacer una colonoscopia. Usted se siente perfectamente bien, no le pasa nada. Su riesgo familiar puede ser un riesgo promedio o bajo. Entonces, ahí va lo de la edad. Entonces, de eso podemos hablar un poquito porque las guías cambiaron. El último que cambió las guías en Estados Unidos fue US Task Force. Nosotros sabemos esto hace ya más de 10 años, que en Puerto Rico particularmente, la población de hispanos, lo que pasa con los hispanos en Estados Unidos, el cáncer de colon ocurre más temprano y se diagnostica en estadios más avanzados. Y eso está ocurriendo en Puerto Rico. O sea que ya en Puerto Rico había una recomendación de que empezáramos a los 45, incluso antes, en algunos pacientes a los 40, mucho antes de que esta recomendación se hiciera oficial hace apenas 2-3 años. Wow. Ahora, en la población general en Estados Unidos, los que se consideran de riesgo promedio, que son los de descendencia caucásica, americana, blanco, la recomendación es empezar a los 45 ya. Acá, en algunos pacientes tenemos que empezar antes. De hecho, hay una recomendación de la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología que uno escoja un método de cernimiento desde los 40 ya. Nosotros estamos abogando, pues, si el paciente es promedio y no tiene ningún factor de riesgo y conoce su historia familiar y no hay nada preocupante, que por lo menos sea en sangre oculta de los 40 años. Y ahorita podemos hablar un poquito de diferentes métodos de cernimiento. Claro que sí. Y todo el mundo debería tener una colonoscopía de base respectiva a los 45 años. O sea, que esos son colonoscopías de prevención. Antes las guías eran ¿a qué edad? A los 50. A los 50. A los 50. Okay. Ahora, eso puede ser antes, dependiendo de su historia familiar. Puede ser antes, si ya usted tiene un síntoma, ya eso no es una colonoscopía de prevención. Eso es una colonoscopía diagnóstica. Como bien dijo Julia, el cáncer entre el segmento poblacional, que es un estudio reciente, entre 20 a 48, 49 años, el porciento ha aumentado a casi 3%, 2.68% por año. O sea que algo está pasando con los jóvenes, que son el segmento donde el cáncer está aumentando más. O sea que si usted tiene menos de 40 años, si tiene un síntoma de alarma, hay que hacerle una colonoscopia, probablemente. 25 a 49 años la edad que está aumentando en Puerto Rico. Ese estudio en Puerto Rico incluyó pacientes exacto. Bueno, se analizaron muchos pacientes, pero el segmento donde estadísticamente aumentó era de 20 a 40 y pico años. Donde hubo el spike mayor. El spike, exacto, porque ahí sigue subiendo la incidencia, lamentablemente, en toda la población. Y esto es algo que quiero aclarar. Claro. Estamos dando estos consejos ahora de que si eres un adulto joven, 25-49, tienes que estar pendiente, te tienes que informar, te tienes que educar. Pero estas personas que tienen más de 50 no cojan fiado. O sea, como quiera, tienen que ir a hacerse la colonoscopía. Bien importante. O sea que yo creo que ahora estamos hablando de que toda la población tiene que estar bien pendiente a este tipo de cáncer. Y si me permites abundar un poquito en cuanto a los síntomas, doctor. Y esto viene obviamente de mi experiencia como sobreviviente, ¿no? Yo tuve todos los síntomas, pero yo no los identifiqué. Okay. Yo no sabía que lo que me estaba pasando podía estar relacionado a un cáncer de colon. En ese momento yo era una atleta de alto rendimiento, de ahí viene mi apodo, Julia Strong. Lo hacías Ironman y todo. Exacto, y de hecho el año que me diagnostican el cáncer fue en octubre del 2014, tan pronto como en abril, 6 meses antes, yo estaba haciendo el Ironman. O sea que yo estuve, todos esos 2 años que yo estuve entrenando para el Ironman, yo estuve reflejando todos los síntomas, todos. Wow. Pero todos yo no los identificaba primero porque no sabía, no tenía el conocimiento.
y segundo, los estaba justificando. Estoy bien cansada, pues eso fue que me levanté a las 4 de la mañana y pues claro, ya a esta hora estoy cansado. Mano, perdí peso, pero yo no hice nada diferente. Bueno, pues debe ser el training. O sea, cambios. Esos fueron los síntomas iniciales. Eso fueron cansancio, pérdida de peso involuntaria. Cansancio, pérdida de peso, pero también tuve discomfort. O sea, me empezó como mucha acidez, me daba mucha acidez. Y también pensé, o sea, consulté por encimita, por allá, eso le pasa mucho a los corredores, que es verdad. A los que corren muchos maratones son propensos a que les dé acidez. Pues yo lo tomé como eso, me tomé una pastillita, después se me iba. Pero, o sea, poco a poco, o sea, yo llegué al hospital muriéndome. O sea, yo llegué porque no podía más, o sea, porque literalmente me estaba muriendo. Pero yo, como soy fuerte, o sea, venía de estar entrenando algo tan fuerte y tan difícil, pues yo aguanté, pues yo después esto se me va, o sea, no me siento bien, pero se me irá, o sea que a lo que voy es que primero que nada hay que educarse, hay que saber bien cuáles son los síntomas que pueden significar un cáncer de colon. Y, by the way, o sea, no es que siempre que te dé un dolor de barriga o siempre que que detectes sangre en las heces tiene que ser un cáncer de colon, pero son obviamente banderas rojas. Es hora de ir a hablar con tu médico. ¿Por cuánto tiempo tuviste los síntomas antes de que te hicieran el diagnóstico? Pues yo recuerdo que los últimos 3 o 4 meses antes del Ironman, como te dije, yo lo completé en abril. Desde noviembre, diciembre, yo empecé a sentir el que quería evacuar y no podía, el que cuando evacuaba era como raro y era total. El ritmo de evacuación cambió totalmente. O sea, uno siempre es regular, uno va por la mañana, por la tarde, qué sé yo, pero o sea, era cuando podía, ¿sabes? Y eso pasó en los últimos 3 o 4 meses antes del Ironman. Hice el Ironman con dolor, recuerdo, o sea, yo tenía un dolor abdominal que no se me iba, o sea, se me iba y venía, pero yo aguanté, vuelvo y te digo, yo aguanté. Así que, entonces, después del Ironman, ya para verano, ya ¿sabes? Empecé a sentir que no tenía energía y es que me estaba bajando la hemoglobina, o sea, ya el cáncer estaba, ¿sabes? Y llegué a la sala de emergencia con la hemoglobina en 10. Y sin saber que podía tratarse sin saber, de cáncer de colon. O sea, cuando la doctora me dijo que yo tenía cáncer de colon, yo no podía creer, yo no sabía lo que era un cáncer de colon, vuelvo y te repito. Pensé que eso era para los hombres y, yo tengo 45 años, yo le decía a la doctora, yo se lo peleé. Y yo, ¿cómo yo tengo 45 años, tú sabes. Así que... ¿El diagnóstico fue cáncer de colon en qué etapa? Cáncer de colon, estadio 2, pero cuando mi doctora entra a operarme, encontró como una leve perforación. Entonces, por eso lo trataron como estadio 4. Entonces, la quimioterapia que me dieron, todo el proceso fue como si fuese un estadio 4. Aun cuando fue estadio 2, era bien grande. Ella me dice que era un tumor bien grande. Wow. O sea, ella me ofreció ver la operación. Yo le dije, no, yo paso. ¿Y el tratamiento fue solamente de quimioterapia? Sí. Okay. Lo que pasa es que el plan inicial era al revés. O sea, cuando me encuentran el cáncer, yo estuve 18 días hospitalizada. A los 11 días, ella no pudo realizarme una colonoscopia en los primeros 11 días porque mi sistema estaba... Yo tenía infecciones por todos lados. O sea, estaba bien débil. Hemoglobina bajito. Hemoglobina bajita. Me hicieron 2 transfusiones de sangre. El abdomen estaba súper inflamado. Porque, o sea, yo tenía olvídate, muriéndome. En lo que ellos pudieron estabilizarme, pasaron todos estos días, entonces finalmente pues me hacen la colonoscopia y ella encuentra el cáncer. El plan en ese momento era mandarme para mi casa, antes de yo mandarme para mi casa y empezar a hacer quimioterapia. A ver si el tumor se reducía antes de ella intervenir, ¿no? Pero como me estaba tan mala, no lograban estabilizarme. Pasó otra semana y yo seguía malita, y ella dijo, mira, pues vamos a operar ahora, y luego empieza la quimioterapia. Sí, pues me operaron, me ostomizaron, yo tuve una bolsita por 9 meses. Que también lo hablaste en tu podcast también. Ajá. Eso, cuéntale a la gente de qué se trata es ostomía. Una ostomía es básicamente una bolsita que te ponen o saliendo de tu intestino delgado o saliendo de tu intestino grueso, depende del caso, donde esté el cáncer alojado o
la condición, ¿no? O sea, el cuadro clínico depende de cada uno. En mi caso, mi cáncer estaba alojado en ¿en qué baja? ¿Transverso? Bueno, puede ser en el ascendente, transverso y el que baja. Transverso y descending. Descending, ahí es que estaba el mío, el descending. Entonces, cuando ella me opera y se lleva todo ese chunk, que me dice que se llevó mucho más de lo que ella pensaba, pues por lo que encontró, pues para que eso pudiera sanar adecuadamente, pues ella me tuvo que ostomizar. Okay. Yo aguanté con la bolsa 9 meses, porque ella me la pudo haber revertido en 3 meses, que era lo que ella más o menos estimaba que el colon iba a sanar. Pero si yo hacía eso, interrumpía el proceso de quimioterapia y eso iba a alargar el proceso ya para 1 año. Porque si yo empecé quimioterapia en noviembre, me acuerdo como ahora, noviembre 11, una cosa así, si ella paraba si ella decidía operarme y revertirme la ileostomía en enero, febrero, yo tenía que parar la quimioterapia por lo menos 1 mes para que esos químicos se fueran del cuerpo, prepararme mi cuerpo para esa operación, esperar otro mes para entonces empezar quimioterapia. Entonces ella me dio la opción, yo le dije, no, yo me quedo con la bolsita para just go through it. Y la bolsita, para el que no sabe, por ahí es que uno hace las necesidades, sí, ¿verdad? Se hacen automáticamente, el cuerpo la expulsa. Sí, tu cuerpo, o sea, que no vas al baño normalmente, sino es a través de la bolsita. Sí, es a través de la bolsita. Y se cambia, ¿verdad? Todos los días, ¿cómo es que...? Se cambia cada 2 o 3 días, depende también de la persona, depende de muchos factores, ¿no? O sea, a mí casi me la tienen que cambiar casi que todos los días. Y hay gente que tiene eso por el resto de su vida, sí, correcto, ¿no? Una ostomía puede ser permanente, pero puedes vivir. Exacto. Puedes vivir, o sea, normal. O sea, eso no afecta a tu vida para nada. Eso era uno de los temores más grandes que yo tuve cuando me dijeron que yo tenía que tener una ileostomía por unos cuantos meses. A mí me pasó por la mente, wow, mano, mi estilo de vida, o sea, yo que entreno tanto, a mí que me encanta la playa, Pero todas esas cosas uno se ajusta y para todo hay una manera, there's a way. Sí, ¿no? Y la salud es primero, no importa. Y la salud es primero, por eso te digo, hay vida vida con ostomía, puedes vivir relax con una ostomía. Finalmente, ¿cuándo entonces que ya pues quedas libre de cáncer, que actualmente llevas 11 años ya en remisión? Sí. Pues nada, como les dije anteriormente, a mí me operan en octubre del 2014, empiezo quimioterapia en noviembre, al mes de salir del hospital, y estuve haciendo quimioterapia 9 meses. Okay. Después de eso ya, o sea, en realidad es que mi recuperación fue bastante remarkable, y eso me lo dicen todos mis médicos. Yo al año ya yo estaba haciendo ejercicio, o sea, yo había recuperado, no había recuperado toda mi masa muscular porque yo perdí toda la masa muscular a raíz de la quimioterapia, pero yo empecé a hacer yoga, yo empecé a hacer pesitas pequeñas, tú sabes, yo empecé a retomar mi vida de ejercicios y de entrenamiento poco a poco. Y eso yo estoy convencida de que eso me ayudó a recuperarme completamente mucho más rápido de lo que otras personas. También hice muchos cambios en mi dieta, en la manera en que pienso, en la manera que atendí mis emociones, en aceptar, en dejar ir. Todo este tipo de cosas te ayudan o te desayudan para tú llevar tu proceso. Emocionalmente, ¿cómo fue para ti? Sé que eso te cambió la vida para siempre. ¿Cómo lo describes todo ese proceso? Fue transformador, es lo primero que te tengo que decir, porque yo soy otra persona, definitivamente. Y no solamente, o sea, yo vivo agradecida. Yo pienso que mi condición me trajo una misión de vida. Y es lo que estoy haciendo aquí hoy. Hoy soy líder, soy presidenta de la coalición, tengo mi propio movimiento de Julia Strong. Yo pienso que yo le debo al público de Puerto Rico o a cualquier persona que me vea, I need to share lo que yo pasé. O sea, yo tengo que compartir lo que yo pasé porque se puede. Primero que nada, se puede prevenir, pero también si te pasa, puedes atravesarlo y puedes llegar a retomar tu vida con normalidad y volver a estar sano. Doctor, básicamente estábamos hablando del proceso de la colonoscopía, la anestesia, que es diferente. ¿Qué tipo de anestesia? Porque tú no estás anestesiado, dormido completamente, estás sedado, ¿cómo usted describe ese trance que se encuentran los pacientes en ese momento? ¿Cómo se define? Tú puedes hacer procedimientos con sedación leve, moderada o profunda. Okay. Esos son los términos en que tú diferencias la sedación. Esto se clasifica como sedación moderada. Usualmente se usa una combinación de una benzodiazepina. Las benzodiazepinas son medicamentos que son relajantes, son ansiolíticos.
y se usa también un opioide, pues para disminuir el dolor y potenciar también el ansiolítico. Es el propósito mayor, porque la mayoría de las colonoscopías o las colonoscopías per se, incluso si no pudiera hacerlas sin sedación, no suelen ser dolorosas, ¿verdad? Incluso si uno pudiera hacer un estudio sin sedación. Y de hecho, yo creo que esto yo lo hablé contigo. Hay países en donde se hacen las colonoscopías, usan técnicas de inmersión de agua y se hacen estudios sin sedación. Eso ocurre mucho en Asia, en algunos países del norte de Europa. Nosotros sedamos los pacientes. Porque en realidad lo que molesta al paciente es cuando se estira la capa exterior del colon, que se llama la serosa. Eso es lo que tiene mucha inervación. Entonces, cuando tú estiras eso, es la sensación de que es lo mismo que ocurre cuando tú vas a ir al baño. Se estira eso y tú dices, oh, tengo que ir al baño, me molesta, me duele el cólico. Y obviamente cuando uno está avanzando en el instrumento, a veces uno puede estirar el colon y ocurre el mismo fenómeno. Y por eso es que uno hace estos medicamentos, la combinación del opioide y el ansiolítico, porque pues la gente, es natural que uno tenga un poco de ansiedad, algo que no conoce, ¿verdad? Entonces uno utiliza esos dos medicamentos. Entonces se dice que es sedación moderada porque sí, igual los pacientes no llegan a un nivel de sedación en el que se comprometa profundamente el drive respiratorio, que en caso de que uno necesite hacer eso, pues uno necesita un anestesiólogo al lado. En algunas instancias uno puede necesitar hacer una colonoscopía bajo sedación profunda, en cuyo caso pues tú necesitas el expertise de un anestesiólogo. Eso puede ocurrir en algunas situaciones y uno la suele hacer dentro del hospital donde uno tiene un anestesiólogo o en una unidad que uno pueda tener un anestesiólogo y tener otro tipo de monitoreo más profundo. Pero más del 98% de las colonoscopías no necesitamos eso. Se pueden hacer en el setting que tú conoces, ¿verdad? Una endoscopía con sedación moderada. ¿Hay pacientes que se han negado o se puede negar un paciente a que lo seden durante el procedimiento? Un paciente puede solicitar hacerse una colonoscopia sin sedación. O sea, que ha tenido sin problema. Sí, yo tengo pacientes ¿Y lo toleran? Y hay pacientes que sí, lo toleran. Igual, tú puedes hacer... La mayoría de los sitios hacen técnicas de inmersión de agua que tú no tienes que distender tanto el colon y entonces puedes utilizar... haces una inmersión de agua en el colon completo y avanzas el colonoscopio y se pueden hacer colonoscopias sin sedación. Obviamente no es lo que la mayoría de la gente prefiere. Lo más que uno hace es sedación moderada. Yo suelo describirse a la mayoría de la gente, sedación moderada es lo mismo que a uno le dan como cuando los que han tenido cirugías maxilofaciales para sacarte los cordales. Pues eso es lo que usan la mayoría de nuestros amigos maxilofaciales también, que hacen las intervenciones en la oficina y muchos procedimientos dentales. O sea que la mayoría de la gente se duerme, ¿verdad? O mucha gente piensa que se duerme, pero en verdad lo que pasa es que las benzodiazepinas dan un poquito de amnesia retrógrada, o sea, tú te olvidas de lo que pasó. Me pasó a mí, lo voy a contar ya mismo. Entonces, me acuerdo de parte y parte no me acuerdo. Pero... Exacto. A veces uno tiene esa sensación de, oye, yo me acuerdo que pasó algo, pero no me acuerdo de todo. Pero no debe ser, o sea, el propósito de la sedación es que no sea un evento traumático, el paciente no pase dolor innecesario, ¿verdad? Como Mi doctora me dice que yo siempre hablo. De verdad, durante el procedimiento. Exacto. Entonces, por eso es, o sea, que la meta de la sedación es esa. Yo lo que hablo es el sweet point. El paciente está con un nivel de sedación adecuado para hacer el estudio y pues no compromete su respiración, su presión, que eso es uno de los peligros de la sedación, ¿verdad? Por eso es que uno usa sedación moderada porque ese riesgo lo disminuyes y uno va lentamente sedando al paciente, ¿verdad? ¿Cómo se llama la persona que está con usted, asistiéndolo a usted? Bueno, usualmente nosotros los gastroenterólogos y ¿verdad? Los cirujanos también colorectales que hacen colonoscopías, tenemos, en algunos settings tenemos una enfermera que es anestesista, una enfermera endoscopista que está entrenada en el uso de sedación. En algunos settings uno puede tener también un técnico en enfermera. Eso depende del entorno donde tú estás. ¿Cómo se llama la que trabaja con usted, que es rubia ahí, que es bien famosa allí? Que fue la que estaba conmigo. Maribel también. Burgos debe ser. Yo creo que sí, Maribel, que ella es rubia, bien buena gente. Bueno, y todos de verdad son bien profesionales. Bien Maribel Burgos es la enfermera senior allí. Bueno, después le tengo que contar que hablé de ella. Pero hablo siempre bien. De hecho, Maribel es atleta también. Ella es corredora, maratonista. Maribel todavía está en el Salón de la Fama del Fondismo puertorriqueño. Wow. Mira para allá. Sí, ella es excelente endoscopista, enfermera endoscopista, es maestra de todas las que tenemos allí, que hay muchas muchachas jóvenes también. Usualmente uno tiene una enfermera entrenada en endoscopía porque ellos están entrenados para sedar al paciente bajo la dirección del médico y también utilizar los diferentes tipos de device que necesitamos si tienes que hacer una intervención.
Y ya cuando termina el procedimiento, pasa a un área de espera, ¿verdad? Como una de recuperación. Usualmente se deja al paciente en un área de recuperación, lo que se va el efecto inmediato de la sedación. O sea, Por eso es que tienes que ir acompañado de una persona, no puedes irte tú solo por ahí. Exacto, sí. Nosotros, pues, la política de la mayoría de los centros de unidad de endoscopia es que si usted llega solo no se le va a poder hacer el estudio porque Exacto. puede ser es temerario que yo lo deje ir al paciente sin un acompañante, sin Medio guía, anestesiado puede por tener ahí, un accidente. Exacto. Así que si va el recovery, que nosotros certifiquemos que sus vitales están bien, que está fuera de peligro y entonces se le da de alta con las instrucciones pertinentes. Que la dieta, uno rápido pensará que me voy a jaltar después que salga de ahí, no es lo más recomendable, ¿verdad? Que Bueno, ir poco a poco. Va a depender de qué le hicieron al paciente, ¿verdad? Usualmente los pacientes ya pueden recomenzar su dieta usual. Si el paciente tuvo alguna intervención, tú sacaste un pólipo que tiene algún riesgo de sangrado en los próximos días o semanas, pues puede que el médico te indique, mira, vamos a hacer comedidos con la dieta, particularmente la primera comida, a ver cómo tú te sientes. Si pasa algo, tienes que ir a una sala de emergencia. O sea, a los pacientes se les da una instrucción de lo que van a hacer, si no te comunicas con tal teléfono. Usualmente nuestros pacientes, nosotros le damos la indicación, si tiene tal evento, tú vas a la sala de emergencia donde nosotros atendemos, que en nuestro caso es la de auxilio mutuo. Exacto. Y pues dependiendo lo que uno hizo, pues puede haber una instrucción, mira, hoy te quedas en líquidos, o hoy si vas a comer un poquito, vas a tener el estadito, o puedes comer normal. Porque si tú tienes una colonoscopía que no se hizo ninguna intervención y el paciente, la sedación fue todo bien y tú lo ves perfectamente bien de ida, puede usualmente recomenzar su dieta usual. Porque en ese momento, si usted retira algunos pólipos, el paciente no se entera ahí qué cosa es. O sea, tiene que ir a una cita que se manda a biopsiar, ¿verdad? Exacto. A estudiar, a analizar en patología. Todo lo que uno remueve, que recupera del procedimiento, se manda a patología. Porque eso es importante, porque dependiendo qué es lo que uno removió, es la indicación del periodo de vigilancia. Ok. No es en lo ese mismo. momento usted se va sin saber qué es lo que pasó, o sea, qué resultado arroja la colonoscopía. Exacto. Nosotros personalmente siempre discutimos las patologías con todos los pacientes, precisamente por eso es parte importante de todo el proceso de colonoscopía, porque es la recomendación de cuándo es que te toca la próxima colonoscopía. Y desde el día que te hacen la colonoscopía, ¿cuánto tiempo pasa en lo que se analiza con usted el resultado? ¿Una semana? Idealmente, las guías dicen que debe ser menos de 2 semanas en lo que uno discute una patología. Puede ser antes si hay alguna, ¿verdad? Algo. Si a uno le preocupa algo, a veces uno le pone una nota al patólogo para que acelere el resultado. Pero la guía médica es que tú ya en 2 semanas estés discutiendo la patología. Obviamente, en Puerto Rico tenemos un problema a veces de acceso y a veces pues, uno siempre quiere cumplir con ese benchmark, ¿verdad? Pero no siempre es posible. Obviamente... La mayoría de los centros, la gente que hace endoscopía lo que hace es que revisa sus endoscopías. Si hay algo que adelantar porque te llegó el reporte, pues tú llamas inmediatamente al paciente. Si tú tienes algo que te preocupe, pues lo puedes enviar de una manera más expedita para que el patólogo lo analice. Hemos escuchado mucho de que, si no te llaman rápido, pues está todo bien, porque si es cáncer te llaman rápido. ¿Eso es cierto? Bueno, la mayoría de los centros de patología tienen protocolos para cuando ellos identifican cáncer, ese tiempo sea lo menos posible. Eso debe ocurrir. O sea que 2 semanas es lo de una patología estándar. Usualmente cuando el patólogo identifica un cáncer o uno ya, por lo que vio en la colonoscopía, se sospecha que es algo maligno, usualmente cuando uno sospecha que es algo maligno, uno le levanta una bandera al patólogo y le dice, yo quiero que me veas esto expedito porque me preocupa. Incluso a veces llamamos al patólogo. Le decimos, mira, te estoy enviando algo que me preocupa para que me... Pero si pasara, que puede ocurrir, a veces uno saca un pólipo y uno piensa que no hay nada y es un cáncer. Pues los patólogos tienen también protocolos para llamar directamente al doctor o comunicarse con alguien para que el paciente accese a la patología lo antes posible, porque pues hay que empezar a hacer preparativos de cuál es el tratamiento, cirugía, quimioterapia. Mientras más uno adelante ese tiempo, pues los resultados son mejores para el paciente. Usted que está tan al tanto de la alta incidencia que hay en Puerto Rico, ¿cuán difícil para usted también? Usted también es ser humano. ¿Usted es papá también? Sí. Este es papá, tiene familia. O sea, ¿cuán duro para usted es tener que dar una noticia de un cáncer de colon? Siempre dar malas noticias. Está tan alta la incidencia. Siempre dar malas noticias es algo duro, particularmente para gente joven. Pero uno tiene que mantener la perspectiva de que, como dijo Julia,
el cáncer se puede curar. La tecnología y la ciencia ha avanzado mucho en esta área, y lo importante y la meta siempre es uno tratar de hacerlo lo más rápido posible. No solamente el diagnóstico, el tratamiento también. Así que uno tiene que ser precavidamente optimista con los pacientes y darles ánimo. Darle una mala noticia nunca es bueno, recibir la peor, ¿verdad? Exacto. Pero también hay que darle Nadie va a esperanza. hacerse una colonoscopia esperando que le digan que tiene cáncer. Me imagino las caras que usted ve, Claro. de reacciones, ¿verdad? De la gente cuando es una noticia así de negativa, pues. Exacto. Pero un mal resultado, ¿cómo te digo? La expectativa de un mal resultado no debe ser desalentarte a ir a hacer el estudio tampoco. Claro. Al contrario, yo creo que el que te puedan, que es una técnica disponible y que tú puedas saber qué está pasando lo más temprano posible, pues es lo mejor. Claro que sí, porque más oportunidades tiene de que te pueda, ¿verdad? Sanar. Exacto. Pero eso es importante enfatizarlo porque ocurren muchos fenómenos en los pacientes por el miedo, la ansiedad. A veces esos pacientes empiezan a tener síntomas. Bueno, hay gente que no identifica sus síntomas porque no lo sabe. Hay gente que tiene síntomas y tiene miedo de ir y que le hagan un diagnóstico. Wow. Y esas cosas ocurren. O sea, uno no puede echarle la culpa. Esos son mecanismos humanos a veces esperados. No necesariamente son los correctos, pero de eso se trata, que uno oriente al paciente. Mira, si tú tienes un síntoma, mientras más rápido uno identifique qué está pasando, los resultados van a ser mejores si empezamos a darte el tratamiento indicado antes de tiempo. ¿Algún paciente se ha sentido usted como que le afectó mucho? Imagino que todos son especiales, pero uno que usted ya ha dicho, contra este caso Uno me tocó. siempre recuerda casos definitivamente. A uno siempre le choca gente joven, particularmente gente que llegan allí y a veces no están dentro de la guía, que es lo que nos está pasando con los jóvenes a veces. Todavía no hay una guía para hacer colonoscopia antes de los 40 años y ya yo he diagnosticado pacientes antes de los 40 años. ¿De qué edad usted ha sido el más joven que usted ha diagnosticado? Yo he tenido pacientes de 30 años. 30 años. Sí. Con cáncer de colon. Sí. Wow. En estadio avanzado. Wow. Casi siempre cuando uno empieza a auscultar hubo un síntoma o había un factor de riesgo o había algo que tú decías, mira, por aquí a lo mejor uno pudo haber hecho la intervención. Pero eso es uno de los que más me ha impactado. Y hay obviamente situaciones personales que no importa qué edad te impactan también, por las razones que sean. Claro. O sea que uno siempre recuerda casos. Pero sí, esto de los jóvenes te impacta de dos maneras, ¿verdad? Porque ahora con esta data que está ocurriendo, uno está hipervigilante yo no quiero que un paciente joven se me vaya yo diciéndole, no, todo va a estar bien. Así que si hay alguien dentro de este rango, ya está ocurriendo con muchos colegas, y hay un síntoma de alarma, nosotros le vamos a ofrecer una colonoscopia. Y ahí es que va lo de las colonoscopias diagnósticas. Okay. O sea, eso ya ese paciente no está en la guía de cernimiento y de vigilancia o de prevención. Y eso lo tenemos que pensar no solamente el paciente, lo tenemos que pensar también los médicos. Porque este paciente puede llegar a un médico primario, el médico primario dice, pero es que tú tienes 35 años, no te toca hacerte una colonoscopia todavía. No, pero es que el paciente puede tener síntomas. O sea que sangrado rectal, que tú no lo puedes explicar como ella dijo Julia, no todos los sangrados rectales son cáncer, pero a la gente con hemorroides también le da cáncer de colon. O sea que sangrado rectal, cambios inusuales en el patrón de evacuación, pérdida de peso. Como fue el caso de Julia también. Pérdida de peso que no se puede explicar por otras razones, molestias o dolores abdominales que tú no puedes explicar también por otras razones. Lo importante es que usted procure evaluación para que discutan con su médico, mira, sí, hay que hacerte una colonoscopia o no hay otra cosa que explique tu caso, a lo mejor no hay que hacértela a ti, ¿verdad? Y la otra cosa importante es el historial familiar, que eso no siempre es tan fácil en Puerto Rico. Sí, a veces yo no sé si mi mamá y mi papá le dio... O sea, hay gente que no sabe si su familia le ha dado o no. Hay pacientes que no conocen el historial médico de una persona, se criaron con su mamá. Eso es así. O se criaron con su papá solamente. Entonces ya ahí tú tienes que asumir todo. O desde que no se hablan con su papá o su mamá, o sea, que no tienen y hay pacientes adoptados. También, eso es así. Y entonces cuando ya tú no tienes historia familiar, pues tú tienes también que pecar pues tú tienes que asumir que su historia familiar es positivo, porque para pecar a favor del paciente, ¿verdad? En términos
de hacer algo que es mejor hacer algo y aunque potencialmente el historial médico desconocido a lo mejor no lo justificaba, que al contrario, que no hacerlo, entonces que pase algo, ¿verdad? Y que no siempre que hay síntomas es tarde para tomar acción. Si tienes cáncer o no tienes cáncer, no importa que... o sea, el hecho de que tenga síntomas no significa que es tarde para una colonoscopía. No, exacto. No, para nada. Cualquier síntoma de alarma no lo tiene que ver. Y tú puedes tener síntomas de alarma y entras y el paciente tenía pólipos solamente, ¿verdad? Y lo tomaste en el tiempo adecuado. Exacto. Y da el caso de que entonces le diagnostica cáncer de colon. ¿Qué procede entonces ahí con el paciente? ¿Usted lo envía a dónde? ¿Qué pasa para que las personas tengan idea, ¿verdad? En caso de que tengan esa experiencia. Cuando usted le hace un diagnóstico de colon, pues lo próximo es uno hacer el estadiaje del paciente. Y eso uno lo hace en combinación con el oncólogo y usualmente uno envuelve a un cirujano. La mayoría de las veces un cirujano colorectal, que son los que se especializan más en tratamiento de cáncer y cirugía de cáncer colorectal. Pues primero uno hace estudios adicionales para ver en dónde está el cáncer, qué estadio está, porque el cáncer puede estar en la mucosa, puede haber invadido capas adicionales o puede estar fuera del colon en otro sitio. Y entonces para eso uno usa una combinación de estudios de imágenes. Se hacen diferentes estudios de imágenes, se puede hacer CT, MRI, PET-CT. A veces el oncólogo puede tener preferencias o el cirujano colorectal por una modalidad versus otra. También a veces pasa, como le pasó a Julia, que cuando uno hace el diagnóstico uno no puede completar una colonoscopía. Entonces a veces uno tiene que revisitar lo de la colonoscopía después que uno empieza el tratamiento. Okay. O sea que cada circunstancia puede ser particular. Pero definitivamente va a estar involucrado su patólogo, el oncólogo y el cirujano, y el gastroenterólogo, pues en términos de seguimiento y cuál es la recomendación de vigilancia que le toca al paciente dependiendo de sus circunstancias. El cáncer de colon metastásico que se ha regado a otros órganos del cuerpo, ¿es curable, doctor? Sí es curable. Okay. Sí es curable. Que uno escucha metástasis, ay, bendito metástasis. Como, no siempre, usted quiero que me aclare si eso ya olvídese fatal o... Eso no es una sentencia de muerte. Okay. Ya no es una sentencia de muerte. Y de hecho te voy a hablar un poco más allá porque como te comenté antes del podcast, pues yo tengo entrenamiento en hepatología de trasplante. Y ya vamos a empezar a ver, el mundo de trasplantes se está moviendo a un área nueva que se llama Transplant Oncology. Y ya se está haciendo trasplante de gente que ha tenido cáncer con metástasis a hígado, que tú le has controlado su cáncer originario en el colon. Si tú lograste contener eso y tratarlo, y particularmente esto es con el hígado, y el paciente tiene metástasis al hígado que no se pueden resectar por cirugías, tú puedes trasplantar a pacientes escogidos con unas ciertas características y puedes curarle un cáncer que es estadio 4. Con metástasis incluso. Y la metástasis en el hígado es bastante común, ¿verdad? O sea, el hígado es un área común de metástasis por una cuestión anatómica natural. Toda la circulación del intestino drena a través del hígado. O sea que es uno de los órganos sólidos donde suelen aparecer muchas metástasis. ¿Y ese trasplante se hace en el mismo auxilio mutuo? Todavía es específico, ¿no? Eso acaba de comenzar. Okay. O sea, esto se está haciendo experimentalmente, pero ya el United Network Organization y UNOS y los UPTN, ¿verdad? Que son las entidades que regulan trasplantes a nivel nacional. Esto empezó, bueno, se había tratado de hacer esto hace muchos años y fue desafortunadamente frustrante porque cuando tú haces un trasplante y das inmunosupresión, si hay células malignas por ahí, pues se van a regar por todos lados. Y eso es lo que ocurrió hace muchos años. Sin embargo, en un grupo de Oslo empezó a hacer la investigación y en Estados Unidos también había un clinical trial. Hay varios centros que están haciendo un clinical trial con trasplante de hígado en pacientes que han tenido metástasis y que se le ha podido controlar el colon. Entonces, como ahora la tecnología es mejor, ya uno puede caracterizar mejor los cánceres de colon, hay marcadores que pueden predecir severidad en términos de la biología del tumor, de cómo se va a comportar, pues ellos han diseñado estos protocolos y en pacientes que... Esto es bastante más técnico porque está comenzando. Hay unos pacientes que si tienen unas características particulares y han pasado un tiempo con el cáncer de colon en remisión total, aunque tengan estas lesiones en el hígado, si están contenidas, tú puedes ofrecerle un trasplante y la sobrevida es muy buena, 5 años. Wow. Super. En Puerto Rico no se ha empezado a hacer todavía porque se hace de manera experimental, pero
ya el UNOS tiene unas recomendaciones y unas especificaciones de cuáles son los pacientes candidatos y ya se pueden empezar a listar pacientes al respecto. De los grupos más grandes probablemente en Estados Unidos que lo están haciendo es en NYU, Cornell, hay un investigador que se llama Karim Hallason. Ya están llevando a cabo ese tipo de... Sí, ya están haciendo esto. Sí, se hace de manera experimental, pero ya ya va a dejar de ser experimental. Ya hay esas son excelentes noticias para, ¿verdad? Que sean diagnosticados con cáncer de colon y que metástasis al hígado específicamente. Exacto, sí. Eso va a empezar a ocurrir en los próximos años. Ya está ocurriendo, ¿verdad? Está ocurriendo de manera experimental, pero va a empezar a ocurrir de manera aprobada, ¿verdad? Doctor, una pregunta súper importante. ¿Por qué está tan alarmante el diagnóstico de cáncer de colon en Puerto Rico? ¿Qué estamos haciendo mal para que nos dé cáncer de colon a tanta gente, tantos jóvenes, especialmente en Puerto Rico? Eso es una pregunta muy interesante. La pregunta de los 64,000. Porque a eso vinimos. Créeme. No tiene muchas contestaciones científicamente probadas, pero hay muchas teorías. Yes. Yo pienso, yo no sé nada de esto, pero yo pienso porque yo también leo mucho. Desde que soy hipocondriaco, pues me paso leyendo de la Clínica Mayo y todo eso. Hasta ChatGPT le pregunto últimamente. Que no sé si está bien o mal eso, preguntar a ChatGPT. Pero yo tengo entendido que gran parte de la incidencia del cáncer de colon es la alimentación. Eso es una de las grandes sospechas. Lo que comemos, que está tan mal, ultraprocesado, la comida mala en la calle, por ahí, usted sabe ya. Pues mira, bueno, hay unas cosas que podemos cambiar, otras que no. Unas que no podemos cambiar son nuestros genes. Y hay cosas genéticas, por eso es que la historia familiar es muy importante, que nosotros no podemos modificar. Y hay gente que aunque tenga el estilo de vida más saludable del mundo... Exactamente, el caso de Julia. Eso van a tener riesgo de cáncer de colon. Y ya que usted menciona el historial familiar, ¿qué es, para los que nos están viendo en Arroyo Habichuela, qué es el historial familiar? ¿Qué pregunta usted debe hacerle a su papá o su mamá? ¿Cómo usted sabe? ¿Puede averiguar en su casa si tiene historial familiar de cáncer de colon? Pues yo le pregunto a los pacientes si su papá, su mamá, sus hermanos o hijos, ¿verdad? Dependiendo del paciente, han tenido algún cáncer. Primero preguntamos de colon, pero a mí también me interesa saber si hay cáncer de endometrio, de algún órgano genitourinario, uréteres, vejiga, y cáncer de intestino delgado, que son muy raros, ¿verdad? En las primeras porciones de intestino delgado. A veces pregunto páncreas, aunque no es una correlación directa, pero pregunto esos de endometrio, genitourinarios, renales, porque esos se asocian a un síndrome que se llama el Lynch Syndrome. En Puerto Rico hay pacientes de Lynch Syndrome. De hecho, uno de los investigadores que más publicó de Lynch en Puerto Rico, que trajo a Lynch, que fue el que describió el síndrome, fue el doctor Mosquera, que fue presidente de la coalición. Y aquí hay muchos pacientes que tienen el Lynch Syndrome. Esos pacientes se puede confirmar ahora con pruebas genéticas, pero esos pacientes requieren colonoscopías anuales por sus factores de riesgo. A mí me trataron los primeros 5 años pensando que yo era Lynch. Mi doctora, cuando me dijo que ella tenía una sospecha que tal vez era Lynch, pues yo no tenía historial familiar, 45 años, saludable, ella está, ¿sabes? Y como que... Pero a los 5 años la doctora Marcia Cruz me hizo la prueba genética y pues salí que no. Así que mi cáncer fue totalmente esporádico. Entonces me dijo los factores genéticos. Que eso es genético, que te lo pasaron y te va a dar. O sea, si le dio tu mamá o tu papá, uno trata de ir hasta la tercera generación. El historial importante. O sea, importante preguntarle a abuelitos. Abuelos, papá, hermanos, hijos. Si alguno de ellos tuvo cáncer o pólipos también. Yo pregunto por el pólipo joven, menos de 50, 40 años. Si alguien tuvo alguno de esos cánceres, menos de... Y la otra cosa, si hay muchas generaciones involucradas. Si hay más de 2 generaciones involucradas, pues tú sabes... Si mi abuelita tuvo cáncer, mi tío también. Papi no, pero papi no se chequeaba. Y yo tengo un hermano que tiene pólipos. Pues ya ahí hay 3 personas. Hay 2 generaciones. Y hay 3 personas envueltas. Y la otra cosa es la edad, ¿verdad? Si alguien fue joven. Eso ya son banderas dentro de la historia familiar. Pero igual, como uno no sabe, pero uno debe preguntarle a su familia, mira, alguien tuvo cáncer, etcétera. Es importante, ¿verdad? Saber eso. La historia familiar es importante, pero eso es lo que nosotros buscamos. No todo el mundo va a saber su historia familiar. Afortunadamente ahora hay más disponibilidad de pruebas genéticas. Y hay gente que puede tener una indicación para hacer pruebas genéticas si hay una sospecha familiar y no se puede confirmar. Y las pruebas genéticas están mucho más disponibles, se hacen más fácil, se pueden hacer en saliva, en sangre.
y se pone a hacer en la oficina y enviarlas, ¿verdad? La doctora Marcia Cruz, una de las investigadoras en Puerto Rico que más ha publicado de genética en Puerto Rico y de prevalencia e incidencia de cáncer colorectal. Y la prueba genética, para el que no sabe, es una prueba que se hace para tú saber si en el futuro te va a dar o te puede dar. No, si tienes el gen de Lynch. Ok. Exacto. Si tú sales Lynch, tienes ¿cuánto es el porciento? Un porciento bien alto de que se te manifieste un cáncer de colon a lo largo de tu vida. Y le da cáncer temprano, exacto. Son cánceres que empiezan jóvenes y tienen un riesgo muy alto. Ok. Un riesgo bien alto. Y también hay que vigilar los de los otros tipos de endometrio, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo. ¿Cuál otro factor de riesgo, doctor? En términos, pues están los factores, ¿verdad? Los que no podemos, la Controlar, genética, eso no lo podemos sí. controlar. Entonces ahí vamos, hay otros factores de riesgo identificados. Fumar aumenta el riesgo de cáncer en todo el cuerpo y el colon no deja de ser la excepción. Los famosos vape y esas cosas también, todo. Todo lo que sea, exacto, fumar, en verdad es la combustión del tabaquismo, pero el vape también tiene mucha sustancia oncogénica. De hecho, ¿Es posible que los jóvenes esa alta incidencia también sea en gran parte o no se sabe cuán...? Yo no, te tengo que ser honesto, yo no he visto ningún estudio reciente de vape directamente relacionado a cáncer de colon, pero vape tiene un montón de cosas oncogénicas. Sí. La manera que ellos logran hacer combustión sin calor crea un montón de... Y es súper perjudicial para los pulmones. Tóxico. Es peor que fumar en muchos aspectos. Es bien malo. Don't vape, guys. Exacto. Don't vape. Y eso es un problema problemático porque los jóvenes son los que están haciendo vaping. Hacer vape es peor que fumar. Que abra los ojos desde ahora. Y fumar es un factor de riesgo. La obesidad también. Obesidad. De hecho, hace unos años se trató de hacer un estudio. El estudio tenía sus debilidades estadísticas, pero se estaban buscando en estas poblaciones que tenían cáncer jóvenes qué factores de riesgo identificaban. Y el único que identificaron era obesidad. En común. Exacto, en común. Sin embargo, igual, vuelvo a lo otro. Hay gente joven flaca con cáncer de colon también. Claro. O sea que esto es un factor que se encontró, pero sí, definitivamente la obesidad es un factor de riesgo y la obesidad es un factor de riesgo para cáncer en otros tipos de órganos sólidos también. Ok. O sea que sí, definitivamente, y obviamente la obesidad va en paralelo con la dieta también. Con la alimentación. O sea que no parece raro en el aspecto. Y sí, estos alimentos ultraprocesados se han vinculado con un montón de cosas. Las donas, hamburgues. Para decirle ejemplos claros a la gente, ¿qué es un alimento ultraprocesado que no se debe recomendar, ¿verdad? Para que no le dé cáncer de colon. Hay un montón, pero cualquier cosa que usted saque de un paquete está ultraprocesada. Ah, ¿sí? O sea que debemos volver a la alimentación de la granja. Lo que hablábamos. Un alimento ultraprocesado es simplemente el que se crea por el humano. Exacto. O sea, no viene de la naturaleza, no es nada orgánico. Es simplemente se cogió el jamón, se procesó, se le añadieron aditivos para poder ponerlo en un paquete para que tú te lo puedas comer sin que se dañe en 6 meses. Y de eso hacemos todos los días, eso comemos todos los días. Es ultraprocesado. De hecho, el CDC considera los embutidos es un carcinógeno. Es un carcinógeno. Comerse un hot dog es como fumarse un cigarro. Yes. Es la misma cosa. Tan buena que es por ahí, uno va por ahí. Arroz con longaniza. ¿Qué otras cosas son embutidos como tal? ¿Verdad? Hot dog. Pepperoni. Que a la gente le encanta el pepperoni en las pizzas. El jamón, ¿verdad? El jamón que a veces, tú compras ¿cuántos sándwiches de jamón y sí. queso no se come todos los días? Eso es ultraprocesado. Digo, claro, es el abuso, es el exceso, ¿no? El exceso de comer. Porque no es que te comas un día y te vayas. Es que tú por años consumas mucho eso, ¿no? Exacto, pero la clave es eso, es las cosas que tú tienes que echarle para mantener esos alimentos duraderos. Duraderos. Porque, ¿verdad? Hay maneras también en antaño que se utilizaban para que en teoría podría ser un procesamiento mínimo y no son tan perjudiciales como en los embutidos, que le echan una cantidad de químicos y sal para que no se dañen, estén 6 meses y tú puedas todavía consumirlo. Pues definitivamente eso se considera un cancerígeno. Grupos demográficos que tienen consumos más altos de carnes rojas y grasas saturadas también se han vinculado a cáncer de colon. De hecho, por eso es interesante acá en Occidente la prevalencia de cáncer de colon es mayor. Si uno se va a Oriente, ellos tienen menos incidencia de cáncer de colon. Mucho menos. Comen menos carnes procesadas, comen menos carnes rojas y productos saturados. Sin embargo, tienen más incidencia de cáncer de esófago. Es interesante. ¿En serio? Sí, porque de esófago y estómago. Y se sospecha que es por muchas de las condimentos que usan para... las especies y las cosas. Que son con bases nitrogenadas. Ok. Hay una teoría de eso, ¿verdad?
Pero si ellos al revés, ellos tienen que hacerse endoscopías todos los años. Exacto. Porque hay más riesgo de cáncer de estómago, Taiwán, esas áreas de Asia. Sin embargo, no tienen tanto cáncer de colon. Y si usted coge un asiático, lo mueve a Estados Unidos y pasa 2 o 3 generaciones, o incluso la primera generación, ya tiene los factores de riesgo del americano. Y por eso es que se sospecha que la alimentación definitivamente debe ser el factor más importante. ¿Qué cosas diabetes se ha asociado también con desarrollo de cáncer colorectal? ¿Sí? O sea que hay muchos factores de riesgo. ¿Qué uno debe hacer? En general, lo mismo que te recomiendan para salud cardiovascular. Tener una vida saludable, hacer ejercicios protectivos para todo tipo de cáncer casi. Mantenerse en peso definitivamente y la alimentación. Esas son las cosas que uno sí puede modificar. Y las otras cosas que uno sí tiene las herramientas para modificar es buscar, hacerse método de seguimiento temprano. Que la prueba de sangre, las heces que uno se hace regularmente cuando se hace laboratorios de sangre, ¿verdad? Que te mandan la prueba discreta. En parte también es para diagnosticar posible cáncer de colon. Por lo menos nosotros en la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología estamos enfatizando que todas las personas que tengan un riesgo promedio, usted se siente perfectamente bien, no tiene historial familiar, tiene una vida saludable, no tiene ningún factor de riesgo, ni ningún síntoma. Tú comiences a hacer sangre oculta ya a partir de los 40 años como mínimo. Si hay una sangre oculta positiva, la sangre oculta es un método de discernimiento aceptado si tú lo haces todos los años. ¿Por qué? Porque es un método práctico, es un método útil, pero es el método más imperfecto también. Porque lo que detecta la sangre oculta, cuando tú te estás haciendo la sangre oculta, si lo que está mal no está sangrando, va a salir negativa. O sea que tiene muchos falsos negativos. Ok. Y tú puedes sangrar, como mencionamos, por hemorroides. Exacto. Hay gente que dice, si me comí un canto de carne roja, que hay gente que le gusta comérsela casi cruda, también puede ser que salga sangre. No con las pruebas que se usan ahora. He escuchado eso yo. Porque antes que se utilizaba, la prueba de sangre oculta que se usaba antes, que te mandaban 3 días a hacerte 3 días corridos, no tenía que hacer una dieta y evitar todos los productos animales. Ajá. Esa se hacía, es la técnica como se hacían con una reacción química de peroxidasa y lo que medía era hemoglobina animal en general. Okay. Ahora lo que se llama el FIT, que es el Fecal Immunotesting, ¿verdad? Que es inmunológico, es específico para hemoglobina humana. O sea que para hacerse la sangre oculta, por eso es que es bastante práctica y es barata, no tienes que hacer ninguna dieta en particular, porque si hay sangre, fue sangre humana. Ok. Y si está positiva, esto es la otra cosa que es importante. Si usted tiene una sangre oculta positiva, lo próximo es hacer una colonoscopia. No es repetir la sangre oculta porque yo esos días sangré hemorroides. Si usted tuvo la prueba positiva, pues lo próximo es hacer una prueba confirmada. Eso va a corroborar sí o no. Exacto. Y tu médico te la va a mandar a hacer. Bien, o sea, claro. viene ese examen positivo y el médico lo próximo que te va a decir es una colonoscopia. Ok. Doctor, ya volviendo un poquito al tema del tratamiento, he leído recientemente, y usted me dirá obviamente, que hay tratamientos buenos y nuevos que son inmunoterapia también, que combina y ayuda mucho para curar el cáncer de colon. Definitivamente hay, el cóctel de alternativas de quimioterapia para cáncer de colon ha cambiado mucho. Okay. Y ya la oncología se está moviendo a terapias más personalizadas, que van a depender de las características del tumor y marcadores celulares que tiene el tumor. O sea que el oncólogo, en combinación con el paciente, van a escoger cuál es la mejor quimioterapia y si la inmunoterapia probablemente sea el futuro, no solamente del tratamiento de cáncer de colon, puede ser el futuro de muchos otros cánceres. Está pasando con cáncer también de hígado, o sea, el que se origina en el hígado, con cáncer de mama. La ventaja de la inmunoterapia es que utiliza tu mismo sistema inmune para atacar el tumor. Entonces suele ser menos tóxico. Okay. Para tratar de explicarlo lo más sencillo posible, lo que hace una inmunoterapia es que la manera en que los cánceres se reproducen y crecen es burlando el sistema de vigilancia del cuerpo. Porque nosotros tenemos células que se alteran todos los días y tu sistema inmune las destruye. Uno tiene un sistema de vigilancia que dice, esta célula se está volviendo aberrante, yo la voy a destruir y la fagocito se la come, la expulsa del cuerpo. Y eso es parte del sistema inmune del cuerpo, de lo que hace el sistema inmune. El cáncer ocurre cuando una de esas células, por la razón que sea, empieza a dividirse y burla el sistema inmune. El sistema inmune no puede atacar a esas células porque no las reconoce como extrañas y llega un momento en que ya el sistema inmune no puede atacarla. Okay. Pues la inmunoterapia lo que hace es que le revela el tumor a tu sistema inmune y tu sistema inmune ataca directamente esa célula.
La terapia oncogénica clásica convencional lo que hacía es que atacaba células que se reproducen rápidamente. El cáncer se reproduce rápidamente, pero hay otros millones de células en tu cuerpo que se reproducen rápidamente y es lo que crea la toxicidad de los agentes quimioterapéuticos. Quimioterapeuta. El pelo, por eso se cae el pelo a veces, porque las células del pelo se dividen rápidamente. Las células de la mucosa gastrointestinal también se dividen rápidamente, muchos agentes quimioterapéuticos, por eso es que los pacientes le dan mucositis, colitis, le da diarrea a la quimioterapia. ¿Verdad? Y no todo el mundo manifiesta todos los efectos secundarios. Claro, pero pacientes pero sí. mayormente son eso. La médula produce células que se reproducen todo el tiempo, que son las células blancas, por eso es que a ese paciente de cáncer también le bajan los glóbulos blancos y el oncólogo puede tener que ajustar la quimioterapia. Okay. Entonces, estas terapias que están saliendo cada día, pues tienen agentes quimioterapéuticos, son más específicos por un marcador en particular y entonces tratan de disminuir el nivel de toxicidad. O sea, que es prometedora la inmunoterapia. Definitivamente, muy prometedora. O sea, que se está moviendo a medicina más personalizada, a lo que llaman pharmacogenomics. Tú identificas genes que van a parear con este agente quimioterapéutico. Ok. Bueno, yo creo que llegó el momento de contarles mi experiencia, ¿verdad? Ya que hemos hablado, cubierto bastante lo que es la colonoscopía, el cáncer de colon, la experiencia como sobreviviente de Julia, de cáncer de colon. Bueno, mi experiencia, comenzó en el mes de mayo pasado. Yo tengo 47 años recién cumplidos, cumplí julio 31. Cuando tenía 46 todavía, en mayo, pues empiezo como a tener como unos síntomas abdominales, como inflamación. De momento, porque yo, pues, gracias a Dios, he sido una persona saludable, me hago mis laboratorios cada 6 meses, etcétera. Como que, pues, todo ha estado, ¿verdad? Dentro de todo, pues, bien. Pero me estaba raro ese dolorcito abdominal y yo, ay, ¿qué será? Porque yo rápido, pues, me da la perse, empezó uno a buscar, que es un error, buscar en internet. Uno rápido encuentra muerte, cáncer, cuántas cosas hay, que es una realidad que no lo recomiendan. Pero yo, lamentablemente, pues, yo soy uno de esos, como usted que nos está viendo, que rápido va a las redes y a consultar. Hasta que entonces le pregunto a mi médico de cabecera, a Quique Ramos Fries, allá en el Auxilio Mutuo, que le envió un saludo, mi médico hace muchos años, si él conoce a algún gastroenterólogo. Porque entonces pues, yo dije, pues déjame hacerme una endoscopía a ver de qué trata. Y también el doctor me pregunta si yo me he hecho una colonoscopía para matar los pájaros de un tiro. Yo, pues mira, pues yo sé que yo porque leo muchas noticias, pues sé que ahora hay una alta incidencia. Ya tengo 46 años, ya para 47. También me gustaría hacérmela. A ver, entonces empiezo yo a preocuparme de que pudiera ser también cáncer de colon, porque muy hipocondríaco al fin, yo pensando, me duele aquí, yo pongo a buscar todos los síntomas, pero es que yo no tengo todos los síntomas, pero es que, y si puede ser, de verdad, los que son hipocondríacos, es una batalla mental bien fuerte. O sea, uno siente que tiene la enfermedad, es una cosa horrible, que quiero dedicar un episodio a la hipocondria, a la gente que son hipocondriacos, que yo sé que muchos de los que nos están viendo, que quizás han sentido como yo. Gracias a Dios, pues uno ataca rápido con los médicos que saben y uno pues se calma, ¿verdad? Pero en mi caso de este dolor que tenía abdominal, pues le consulto aquí, que me dice, tengo José Rivera, que es uno de los duros. Yo pienso que es el más duro en Puerto Rico, en el Auxilio Mutuo, gastroenterólogo. Ese día yo recuerdo que me dieron la cita. Yo la pedí si podía ser un lunes, ya que pues como ya yo había visto tantos videos, pues yo soy de los que el hipocondriaco, que me pongo a ver videos de YouTube y gente con testimonios y médicos de las redes y todo, YouTube. Y sé que eso pues hay que tomarse algo en caso de la colonoscopía, pues y también la endoscopía, ¿verdad? Hay que tener también una PrEP. No, para la endoscopía no, ¿verdad? No hay que preparar al paciente, no. En la colonoscopía sí. Pero ese mismo día me hicieron la endoscopía, el mismo doctor José Rivera, y ahí mismo la colonoscopía. Hay 2 pájaros de un tiro. Para la colonoscopía, obviamente, pues yo pedí que fuera lunes, si era posible, porque yo quería estar ese fin de semana de la preparación en mi casa tranquilo, porque tú estás en el baño todo el día metido, especialmente después de las 6 de la tarde. Ah, Julia, tú sabes cómo es. Y yo me acuerdo, pues se agendó para un lunes, recuerdo que fue el 9 de junio, y esa semana, esos días, hasta ese día yo estaba un drama mental, y ay Dios mío, ¿qué tendré? Dios mío, cuídame, ayúdame, Señor, que no sea nada malo, y rezando, etcétera, buscando en internet.
¿Qué pasa? Me toca comprar los ingredientes, como se le puede llamar, para la preparación. Que en mi caso eran 2 botellitas, ¿verdad? Eran 2 botellitas. ¿Qué contiene esa botellita, doctor? Porque se mezcla con agua también. Un vaso que te dan también de 32 onzas el vaso. Exacto, sí. La preparación que tú usaste, bueno, voy a hablarle Porque hay nombre mucha. comercial. Sí, exacto. Es Super Ok. que ahora viene hasta una preparación genérica, ¿verdad? Pero básicamente, en términos prácticos, lo que tiene eso es una solución salina que el colon no absorbe. Ok. Esto es de física química de high school, ¿verdad? Cuando el colon es una membrana de diálisis, por decirlo así. Si tú tienes una cantidad de solutos dentro de esa membrana que no se absorbe, pues la física es que tú vas a tratar de capturar agua para disolver eso que está en una concentración mayor que en otra cámara al lado. O sea, que lo que hace eso es como tú no lo absorbes, jala agua de las paredes aledañas y entonces provoca una diarrea. Ok. Porque va a crear un montón, va a jalar líquido de las paredes y el colon se va a llenar de líquido y la fisiología del colon, la motilidad es de expulsar todo eso. Que de hecho, ese día que salí de la oficina suya me dieron un papel a colores bien bonito con todo lo que tú debes hacer de dieta el día antes completo, ¿no? Exacto. El día antes... En mi caso que fue el lunes, todo el domingo, ¿verdad? Exacto. En general, la dieta del día antes debe ser dieta líquida. Okay. Idealmente líquidos claros. Y esto a veces hay que discutirlo con el médico. Hay gente que puede necesitar una preparación distinta, ¿verdad? Hay gente más estreñida o que usa algún medicamento que puede necesitar más de un día. Yo recomiendo a los pacientes, los boricuas, a pesar de que comemos mucho carbohidrato y mucha grasa también, la dieta incluye a veces fibra. Comer fibra es saludable, es muy saludable. Yo trato de que los pacientes supriman las fibras 2 o 3 días antes de la preparación líquida, porque la fibra suele quedarse más tiempo en el colon y a veces puede interferir con la visualización en el momento de la colonoscopia. O sea que esa recomendación puede variar dependiendo del paciente también. Pero en general, tú haces dieta líquida el día antes del procedimiento, que es el día que tú te tomas el purgante. Sí, el día antes nada sólido. Nada sólido. Yo compré esa chicken broth, el caldo de pollo de ese. Gelatina clara, los jugos claros. O sea, créame que yo tenía la persa esa de que, ay, Dios mío, pero la preparación, porque esa es la peor parte. Yo escuchaba siempre que esa es la peor parte, una pesadilla. Y la experiencia mía no fue terrible, que la recomiendo a todo el mundo, porque en mi caso, pues, te quedas en tu casa tranquilo, sabes que no puedes comer nada sólido, pues se sufre un poco, pero es un día. Es un día de, entre comillas, sufrimiento que te puede salvar la vida. O sea, ¿entiendes? Te salva la vida. Vamos a hablar claro, ¿verdad, Julia? Entonces, yo recuerdo que ese día, pues nada, gelatinas claras, jugos claros, todo está bien. Ya cuando da las 6 de la tarde... Ya a las 6 de la tarde empieza el brebaje, que es el purgante. El efecto. Que les confieso algo a ustedes, para mí tampoco fue un sabor horrible. Yo lo veía y yo lo leía y escuchaba a la gente, eso sabe a diablo. No, eso es un líquido, en mi caso fue ¿cómo se llama? Suprep. Este es Suprep, sí, el que usa la... Suprep es 2 botellitas, que eso es un líquido transparente que se lo echas a un vaso que te dan a la misma farmacia donde compra todo lo que los preparativos. Un vaso transparente de plástico de 32 onzas. Tú le echas la botellita ahí con una botella de agua, correcto. Y te lo tomas y en un periodo de 40 minutos te lo vas a tomar, ¿verdad? No es de cantazo. Es un periodo de 40 minutos. Exacto, sí. Y luego 2 botellas de agua. Corrida, digo, no a cantazo ahí, pero es un periodo de 2 horas, ¿no? Exacto, sí. Y esa es la primera parte. Yo me tomé el primer vasito con calma. Era como un sabor como dulce. Era como dulzón. No es, wow, qué rico está. Pero no es horrible de que tú arqueas a vomitar. En mi experiencia, ¿verdad? Cada cual, ¿verdad? A lo mejor lo maneja diferente. Pero en mi caso no fue una cosa nada grave. Ni que yo iba a vomitar, nada de eso. Me lo tomé tranquilo ahí, poquito a poco. A rato yo digo, no pasa nada. Esto no hace nada. Mira como yo, esto no hace nada. Ya pasó 1 hora. Yo estoy chill y voy a hacer cosas en casa. Ya como a las 2 horas empieza entonces a hacer efecto, que es a empezar a vaciarte. Entonces vas al baño, te digo, varias veces. Obviamente las primeras son a botar por ahí. Todo. Imagínense. No hay que entrar en detalle. A las 4 de la mañana, usted me corregirá, doctor, es la segunda dosis de lo mismo. La segunda botellita al vaso, lo llenas con agua hasta las 32 onzas, te lo tomas en un periodo de 40 minutos, ¿verdad? Si no me equivoco. Y lo mismo, 2 botellas de agua.
Ese día del procedimiento, yo me levanté obviamente a las 4 y estuve como hasta las 6 y pico despierto. Y el procedimiento era a las 10 de la mañana. Entonces, como había tanto ido al baño, no me daba miedo de quedarme dormido después de que termine la segunda dosis, porque yo decía, me quedo dormido aquí, me tengo que tener el baño al lado o algo, porque... Pero en mi caso me quedé despierto. Y no fue tan grave la cosa. Oye, usted va tantas veces al baño que ya las últimas usted lo que bota es nada, agua. Usted se limpia, pero para eso es esa preparación. Pero en mi experiencia no fue una cosa tan grave. Ese día, pues entonces parto con mi esposa a la unidad de... ¿Cómo se llama? La unidad... Endoscopía. Sí. Endoscopía, que hacen todos los procedimientos. Con los doctor José Rivera, entre otros, allí. Los recomiendo. Todo el personal, no es por nada. Bien profesional, bien amable. Porque obviamente ve la gente... Ahí usted no va a hacer chiste. Usted va porque tiene un procedimiento médico. Uno va con ansiedad, con nervios. Pero esa gente, ellos se encargan de que te sientas como en casa. De verdad, mi experiencia fue bien chévere allí. Yo llego allí, me pasan al frente, adentro. Me dicen, te pasan para que te cambie, ¿verdad? La ropa, te quites el pantalón, te pones algo como una batita de papel o algo. Uh-huh. Entonces, te pasa, ya cuando llega el momento de la endoscopía y colonoscopía, pues ahí pues, está la enfermera colonoscopista también, así que se llama. Se le dicen enfermeras endoscopistas, sí. Enfermeras endoscopistas. Y bien chévere, me ponen el suero con lo de la anestesia, el sedante, ¿verdad? Lo que recuerdo yo. Entonces, lo primero que me hizo fue la endoscopía. Sí, exacto. Cuando uno hace estudio setting doble, usualmente uno hace la endoscopía primero y después la colonoscopía. Pues yo recuerdo que ese día, yo no recuerdo cuándo comienza el procedimiento de la endoscopía. Yo recuerdo ya acabándose que ahí ¿verdad? El medicamento hizo su trabajo. Sí. El sedante hizo su trabajo porque no... Supone que no te acuerdas de todo lo que ocurra. Lo más común es que la gente no se acuerda de casi nada. Hay gente que puede recordar algo. Yo recuerdo haber abierto los ojos en una pantalla, pero la mayoría de la gente tienen la amnesia retrógrada por uno de los medicamentos y no se acuerdan de nada. Pero es bien poco lo que recuerdo de la endoscopía. Me acuerdo más de la colonoscopía, que fue inmediatamente después. ¿Cuánto dura una endoscopía? Endoscopía usualmente es incluso hasta más corta. ¿Cuánto dura? 5 minutos. Wow. Se sufre un día, en este caso de la colonoscopía, que es otro procedimiento, se sufre un día, ya es 5 minutos. La colonoscopía dura 10, 12 minutos. La endoscopía dura un poquito más, exacto. Puede durar entre 8 a 10, 15 minutos. Hay un parámetro de calidad en colonoscopía que es bien importante para nosotros los colonoscopistas. Y nosotros no retiramos el instrumento en menos de 6 minutos. Ok. Y eso tú lo calculas, tú lo estás mirando porque es el tiempo que se ha validado que tú necesitas para que no pierdas un pólipo. Ok. O sea, que tú te obligas a ir retirando el instrumento bien lentamente para que puedas ver todas las paredes bien con calma. Ok. De hecho, la tecnología está aumentando más. Ahora hay, aunque no está disponible porque es costoso, pero ya hay softwares de AI que se le integran a la torre de colonoscopía y al video, al device, y te ayudan a identificar los pólipos. Wow. Eso es otra de las cosas que va a ocurrir en el futuro de la colonoscopia. O sea, que tienes otra herramienta adicional porque entonces te dice, mira, ahí hay algo más preciso. Wow. Y eso se está validando. De hecho, está disponible comercialmente, lo que pasa es que es bien costoso. Okay. Y hay algunos proyectos de investigación al respecto. No está muy disponible, ¿verdad? Y el problema de eso es el recobro, cómo tú recobras eso, porque son software bien caros. Pero eso es el futuro de la colonoscopia también. Tú vas a tener una colonoscopia y te va a decir, mira, ahí están pólipos. O eventualmente hay diferentes tipos de pólipos. Te van a decir, mira, este es bien peligroso, sácalo. La salud es una inversión. Pólipo a lo si mejor, alguien puede pagarlo, ¿verdad? Que lo pague porque es una inversión. Es para tú estar más certero, más preciso. Y a veces uno paga lo que sea para uno tener eso claro y saber qué es y con tiempo, lo que sea. Pero entonces lo que está validado por mucho tiempo es el tiempo. O sea, que una colonoscopia no debe durar menos de 6 minutos. Eso es lo menos que debe durar, ¿verdad? Que de hecho yo fui... 6, 7 porque tienes el tiempo que llegas al final el otro parámetro de calidad es que tú llegues al final del colon. En el caso de la endoscopía, pues el doctor me hizo un diagnóstico... Digo, de la endoscopía, el doctor me hizo un diagnóstico de gastritis crónica no erosiva, que en este caso, pues, me dio un tratamiento en este caso, pues, por mencionar marca, de Protonix, que es pantoprazol, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí.
Lo tomé por 45 días, me mejoró bastante, gracias a Dios. Más estoy ahora, obviamente, pues cambié un poco mejor la dieta. Estoy tomando probióticos que el doctor me recetó, que nunca lo había tomado. Me ha ayudado buenísimo los probióticos. Yo no sabía ni lo que era eso. Y ahora, pues, ahora me paso leyendo y buscando. Bien chévere. Y de verdad que me ha ayudado mucho para la flora intestinal, para restablecerla, y también ayuda para, ¿verdad? Tengo entendido, para el sistema inmunológico, ayuda para muchas cosas, los probióticos. Y también ahora tomo kefir, que se lo comenté al doctor el otro, kefir, como sea que se pronuncie, que eso es como leche fermentada. En mi caso, eso es brutal. Eso tiene como más de 60 cepas de probióticos. Mira que he leído, he aprendido un poquito, ¿verdad? Lo bueno que son esas bacterias buenas para el intestino que tiene el kefir, que es un pote de diferentes marcas, pero es como el yogur, pero un poco más líquido. El que recomiendan es que no tiene azúcar añadida, ¿verdad, doctor? Sí, bueno, el azúcar, exacto. Esa es otra de las cosas que se consideran ontogénicas. Ese es otro tema. Yo me compré los primeros con sabor de guineo y fresa. Tenía 18 gramos de azúcar el vasito, y eso es demasiado. Sí. Entonces, el que ahora me estoy comprando es el plain, que no está endulzado. Tiene 8 gramos como quiera de azúcar, y pues ese está... Pero el sabor no va a ser el mismo. No te va a saber a guineo, a strawberry. Es un sabor ácido. Pero yo lo que pienso es, señores, es los beneficios que tiene eso. Y en mi caso me ha ayudado un montón a sentirme mucho. Así que, doctor, le agradezco todas sus recomendaciones que me ha dado, porque yo todo se lo consulto y todo ha ido bien en cuanto a la gastritis crónica no erosiva. ¿Por qué me dio gastritis crónica no erosiva? Porque yo no tomo muchos medicamentos, no tomo antibióticos. Que eso siempre se lo quise preguntar. ¿Por qué me dio a mí gastritis crónica? Pueden haber diferentes factores, ¿verdad? Medicamentos, incluso hasta el estrés se ha asociado a irritación gastrointestinal, ¿verdad? No está... El patrón patofisiológico no está bien definido, pero sí se sospecha que hay un eje cerebro-tripa, ¿verdad? Y puede ir bidireccionalmente. Esto puede ser otro tema, ¿verdad? Eso es así. De otro podcast, pero es algo misterioso, pero tiene que ver con el microbioma también, con la microbiota. Pero sí, a veces el estrés puede influir y puede provocar hiperacidemia, puede crear irritación. Lo importante es que ya estoy bastante controlado, ¿verdad? Y bien de la gastritis hasta ahora. Pero en el tema de lo que vinimos de la colonoscopía, pues en este caso, pues yo recuerdo que haberme despertado en medio del procedimiento. Y yo lo veía a usted en el monitor. Y como yo había visto videos de procedimientos removiendo pólipos, yo lo veo a él que está removiendo un pólipo, porque yo supe identificarlo. Y yo le pregunté a usted eso es un pólipo, ¿verdad? Yo en medio del procedimiento, ¿este está removiendo un pólipo? Usted sí, qué sé yo qué. Y lo removió, qué chévere. Mira, esa es como una agüita que echa una agüita, ¿verdad? Y eso lo que lo ala. ¿Cómo es eso? Usualmente, dependiendo del tipo de pólipo, se puede usar un lazo. Nosotros le llamamos un snare, es un lazo de metal. Un lacito, sí. Y entonces eso, uno acomoda el pólipo entre medio del lazo y lo corta, ¿verdad? Hay pólipos que son más grandes, a veces necesitan otras técnicas, ¿verdad? Para removerlo. Hay pólipos muy, muy pequeños que se pueden sacar con pinzas, pero la guía usualmente es que trates de usar los lazos, los snares, para sacar todo lo que tú puedas, incluso ahora pólipos pequeños. Ya es el dictum, porque la remoción es mejor, tienen mejores bordes, etcétera. A veces hay pólipos más grandes, pues que hay que hacer otras técnicas. Hay que inyectarlos para que no sangren, para que levanten bien. A veces puedes necesitar otras cosas que se llaman unos loops para evitar que sangren. O sea que va a depender de la característica del pólipo, la localización, varios factores. Pero la mayoría se sacan con lazos y no hay, ¿verdad? Y se pueden hacer de la misma colonoscopía sin ningún problema. Y yo le digo a la gente, yo obviamente por la sedación y eso, pues a mí no me dolió. Mi experiencia no duele. Sientes algo y eso que se está moviendo por ahí, que sé yo qué, pero no es algo que duela, que ni incomode. Yo no me quejé nunca de dolor ni de incomodidad. Algo súper rápido. Es que de verdad los toles no es que sea, ¿verdad? Bueno, de todo su equipo ahí. Pero el procedimiento como tal no duele. Es algo bien, bien sencillo. Pero cuando entonces termina el procedimiento, que te mandan al área de recovery, yo estaba con mi esposa ahí, ya te entregan rapidito ahí a colores bien bonitos el resultado. No resultado, sino como que la descripción, las fotos y todo del procedimiento, con la información de qué fue lo que se utilizó. ¿Qué información ustedes ofrecen, verdad? Me dieron allí en ese papel, doctor. Por estándar, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y es lo que las guías
médica uno debería hacer. Idealmente uno debería entregar un reporte con fotos, porque la foto y es a colores, bien bonito. Me sirven a mí incluso si tengo que revisar el estudio o un colega tiene que revisar el estudio y dice, mira, pues sí, él llegó al ciego, lo vi ahí, el pólipo tiene esta apariencia, etc. Ajá. El reporte tiene lo que pasó, obviamente una descripción de lo que pasó. Lo que te removieron, si algo. Claro, lo que removieron, la cantidad de sedación que se le dio al paciente, la localización del área donde yo identifiqué lo que identifiqué y donde lo removí. Porque si después hay que ir a revisar esa área, pues es importante que esté en el reporte. Y debe tener las recomendaciones de qué debe hacer el paciente hasta que tengamos el reporte patológico que debe hacer. Un reporte de colonoscopía debe decirle al paciente, usted debería hacerse su próxima colonoscopía en el rango de tiempo tal, sujeto a lo que salga en la patología. Exactamente. Si se hizo patología y si no se hizo patología, uno también le debe dar la instrucción al paciente. Porque a veces el reporte es lo que le queda al paciente. Nosotros le damos instrucción a los pacientes antes de irse, pero a veces ese día no se van a acordar. Y hay algunos pacientes que sería conveniente agendar una cita después y explicarle. Para explicarle bien lo que es. En todos los pacientes que tienen patología, nosotros nos reunimos con ellos y le explicamos, mira, la patología, el reporte decía esto, la patología acorde con eso, puede que el resultado de la patología cambie la recomendación del reporte, en cuyo caso tú haces... Depende de la patología. Exacto, el resultado patológico. Entonces le haces la recomendación al paciente si cambió el tiempo de que debe hacerse la colonoscopia. Pues como les dije ahorita, él me removió un pólipo. Y como decía el papel que se va a mandar a biopsiar para una patología, pues en mi caso duró una semana. Una semana fue como un año, doctor, para mí. Yo orando todos los días, Dios mío, imagínese. Ay, Dios, o sea, de verdad, le pasan muchas cosas por la mente a uno. Porque uno está asustado, uno nunca, o sea, había pasado por eso. Pues cuando llego a la oficina del doctor, que el doctor me explica, yo, Dios mío, recé en el parking de los asilos mutuos de ahí. Antes de bajarme, Dios mío, nada. Cuando usted me explica, ¿qué fue lo que usted me dijo, doctor? Pues, en caso de Fernán, tenía un pólipo de los que tú, si remueves el pólipo, disminuye el riesgo de cáncer de colon. Era un pólipo sésil o sésil, ¿cómo se pronuncia? El pólipo sésil, o sea, uno describe el pólipo de la manera anatómica que se ve, o sea, porque hay unos pólipos que tienen tallo y hay otros pólipos que son más aplastaditos. El mío era aplastadito. Que era un sésil, exacto. Que son usualmente los más comunes. Ok. En tu caso era un pólipo de estos que si se quedan ahí en 5 o 10 años se pueden transformar en cáncer de colon. No era cáncer, pero son los que se pueden transformar. O sea que, exactamente. Y hay pólipos que además de que sí se pueden transformar en cáncer de colon, ya tienen células que están empezando a dividirse aberradamente, que es lo que uno dice son pólipos con displasia. Displasia del término, mira, ya hay células ahí que están dividiéndose aberradamente. O sea que ese pólipo tiene un riesgo mayor de transformarse a cáncer de colon y usualmente el tiempo de vigilancia es, mira, pues usted tiene que venir antes de 5 años, tiene que venir en 3 o en 2, va a depender de esos factores. En mi caso, que era un pólipo precanceroso, ¿cuál es entonces? En tu caso, que era un pólipo... El seguimiento. Exacto, era un pólipo sésil pequeño, pero era un adenomatoso, pues entonces el seguimiento que dicen las guías es en 5 años. 5 años. Las guías están hablando de rangos de 5 a 7 años. Nosotros somos mucho más agresivos. Por si acaso 5. Exacto, porque, pues, como hablamos antes, el cáncer de colon en Puerto Rico, y puede ser por el mismo acervo genético, somos una isla. No podemos olvidarle eso. Pues nosotros solemos ser más agresivos por ese aspecto, ¿verdad? Y siempre vamos a pegarle de menos años para revisar a un paciente. Sí, es mejor precaver que tener que exacto. remediar. Entonces, obviamente también, eso es lo que dicen las guías, que esto es otra cosa que a veces uno debe discutir con el paciente. Cuando uno usa una colonoscopía que tuvo todos los parámetros de calidad indicados, tú llegaste al final, el colon estuvo completamente limpio, y tuviste todo y encontraste pólipos y los sacaste o no encontraste pólipos y le diste las recomendaciones. Yo suelo decirle al paciente, ningún estudio en la medicina es 100% infalible. Si usted en ese periodo de tiempo tiene algún síntoma de alarma, usted regrese y nosotros discutimos si hay que hacer un estudio antes de ese tiempo de vigilancia. Okay. Cuando usted ve la literatura mundial, hay hasta un 5% de la literatura mundial, 5 a 7% de gente que pueden tener cánceres de interino. O sea, que se hicieron una colonoscopía y entre ese periodo de espera desarrollaron cáncer.
Okay. Usualmente eso ocurre en gente que tiene algún factor genético familiar. Que hablamos ahorita. Pero puede ocurrir en cualquier persona. Por eso yo siempre insisto, o sea, esta es la recomendación. Si no le encuentran nada a una persona, ¿qué es la recomendación por lo regular para una próxima colonoscopía? Si usted no tiene 10 nada años. en el Depende de tu edad también. Va a depender de la edad, va a depender del factor familiar también. Ok. Por ejemplo, si usted tuvo historial familiar, mucha gente en su familia o varias personas han tenido pólipos o cáncer de colon, la recomendación puede ser 5 años. Igual que si tuviera sacado un pólipo. Ok. Igual, uno también trata de mirar la calidad de la colonoscopía. Si uno tuvo alguna duda en la colonoscopía inicial, el colon no estuvo bien limpio, una área que yo no vi bien, pues uno va a pecarle, mira, a lo mejor no vas a venir en 5 años, tienes que venir en 1 o 2 años para repetirla. O en otros, mira, el colon se ve súper bien, en tu factor familiar es normal, está todo bien, pues puede ser 10 años. Incluso hay guías también hablando 10 a 12 años, como te comenté. Acuérdate que estas guías, la mayoría de la población que se incluyen, que uno analiza, son los pacientes promedios caucásicos americanos. O sea, no hay una guía particularmente para hispanos, latinos, los afroamericanos. Latinos, con descendencia africana. Que o en el caso tuyo, Julia, que entonces te la haces todos los años porque te dio cáncer de colon, eres sobreviviente, estás en remisión, pero por eso es que el seguimiento es todos los años. Todos los años. Pero es para que usted tenga la idea. Mira, esto que yo le estoy contando, mi experiencia, el miedo, lo puede vivir usted también, o lo ha vivido ya usted también. Cuando el doctor me dijo que era, mira, precanceroso, pero si no te lo removíamos ahora, podía convertirse en cáncer. Yo di tantas gracias a Dios, de verdad, pero es el miedo que todos podemos sentir cuando pasamos por esa experiencia. Y el mensaje era, no importaba que contara algo tan personal que yo nunca lo hago, casi nunca lo hago. Es para eso, que es el propósito de este podcast. Es la prevención. No tenga miedo. Se sufre, entre comillas, un día en caso de la colonoscopía con la preparación, la dieta. Un día no es nada, señor. Un día se va súper rápido. Y si lo coge los lunes, pues ese domingo está en su casa tranquilo ahí. No tiene que faltar el trabajo, está tranquilo. Pero te puede salvar la vida. Te salva la vida. En mi caso, si yo pichaba, pues yo no tenía ningún síntoma. Bueno, un síntoma que no sabía lo que era, que eso es que resultó una gastritis crónica, pero muchas veces no hay que tener síntomas, no hay que esperar a tener síntomas, porque tú pudieras tener cáncer de colon y no saberlo. Y es mejor precaver que tener que lamentar. En mi caso yo, si pichaba la colonoscopía y pasaban 2 o 3 años más, quién sabe si se puede convertir en cáncer de colon. Y entonces ahí eran otros 20 pesos en pasar por eso. Usted sabe ya que puede perder la vida con cáncer de colon. Entiende que se trate o se diagnostique tarde. Así que como yo, a mis 46 años, me practiqué la primera colonoscopía. Gracias a Dios, excelentes manos con el doctor José Rivera, todo su equipo de trabajo. La recomiendo a todo el mundo. Es un día nada más que usted está en la dieta, en la preparación, ese día del procedimiento y usted, mire, después si no le encuentran nada, 10 años más de su vida, porque un cáncer de colon tarda en desarrollarse como de 10 años a 15 años, más o menos. 5 a 10 años. 5 a 10 años y desarrollarse. Bueno, o sea, una lesión precancerosa, dependiendo del factor de riesgo, la más común, que son adenomas tubulares, pues se desarrolla en 5 o 10 años. Ok. Obviamente, hay personas que pueden tener issues genéticos, como hablamos de Lynch. Ajá. Hay otros síndromes de cáncer colorectal. Hay uno que se llama adenomas polyposis syndrome, que pueden desarrollar cáncer tan bien jovencitos, a los 20 años, ¿verdad? 19 años. Pero son síndromes familiares particulares y esa gente sí pueden desarrollar cáncer de colon en un periodo mucho más corto, 1 a 2 años, etc. Okay. En la población general, los que tienen lesiones que pueden ser precursoras de cáncer, usualmente el dictum es que obviamente es 3 a 5 años. Hay lesiones, hay algunos pólipos que tienen también mayor riesgo. Pólipos con displasia. Hay otro tipo de pólipos que se está identificando más en el lado derecho del colon, que se llaman, en inglés le dicen serrated. Yo creo que la traducción es pólipos en forma de serrucho. Y es porque el patólogo cuando los ve parecen un serruchito. Ese con pólipo los dientitos y todo. tiene mayor riesgo de desarrollarse en cáncer de colon. Usualmente nosotros igual los vigilamos mucho más temprano, a veces respectivo del tamaño. Ok. En general, en Puerto Rico, ya todo el mundo que se sienta bien, sea saludable, no tenga historia familiar, debe empezar a hacerse algún método de seguimiento a los 40 años. Definitivamente. La prevención es clave. Pero si me permites
Yo, hablando Claro. desde mi perspectiva de sobreviviente, la prevención no es algo que vamos a hacer para que tú vayas al médico y que te digan que no tienes cáncer. Es algo que tú tienes que estar pendiente y tienes que, después de los 40 años, tú siempre tienes que estar pendiente, tienes que ser responsable de tu salud de esa manera. Pero también quiero hablar a los sobrevivientes como yo. El life expectancy de remisión, o sea, la probabilidad de unas recurrencias, a lo que voy, de un cáncer de colon, si no me equivoco, doctor, son 6 años, 6 a 7 años. Yo llevo 11 años. Amén. Entonces, por eso es que vengo con la prevención. Sí, yo me hago todos los exámenes todos los años, religiosamente, yo no fallo en eso. Pero hay muchas otras cosas que tú puedes hacer para prevenir un cáncer. El ejercicio es bien importante. Si tú llevas una vida sedentaria, te exhorto que empieces a hacer ejercicios, no importa la edad que tengas. Inclusive, o sea, el ejercicio, este año se publicó un estudio en Inglaterra que recomienda a que los doctores empiecen a prescribe el ejercicio como método de prevención a personas que estén en remisión de cáncer de colon específicamente. Eso es tan importante. Y lo mismo con la dieta. La dieta es bien importante. Mucha gente tiene miedo de decir, pero voy a tener que dejar de comerme el arroz y habichuela y el bistec. Lo que yo le digo a todo el mundo es, no es lo que te vas a dejar de comer, es lo que le vas a añadir a tu dieta. Exacto, el exceso. Para hacer ese plato mucho más rico en vitaminas, en minerales, en todos los nutrientes que a ti te van a hacer. Y no es una jartera de un día, es que tú lleves años todos los días comiendo en exceso ese tipo de alimentos que no te hacen bien. Todos los días. Todos los días tú tienes que integrar algún tipo de alimento que tú sabes que te va a venir bien. Y con eso te puedo decir, los vegetales, las frutas, todo lo que sea leafy greens, mucha fibra. Esas son las cosas que hay que ir añadiendo a la dieta. Así que eso es bien importante para personas que nos puedan estar viendo, que son sobrevivientes. Sí es bien importante escuchar a tu médico y seguir haciéndote los exámenes como ellos te indiquen, pero tú tienes que hacer cambios en tu vida, definitivamente. Doctora, en el caso del pólipo que usted me removió, ¿eso pudo haber sido que se fue formando antes de cuando yo estaba en sobrepeso? Yo pesaba casi 300 libras. Antes de yo bajar estas 70 libras que fueron hace 2 años. ¿Es posible que se estaba formando cuando yo estaba una mala vida alimenticia? ¿Puede ser? Definitivamente sí, eso es una posibilidad. Y obviamente los pólipos no salen de hoy para mañana. El pólipo no es otra cosa que un tejido que empieza a desarrollarse y cambia la forma de célula que es del colon regular de mucosa de colon. Empieza a dividirse, a formar un tipo de tejido glandular que se divide aberrantemente, y eso sigue acumulando aberraciones genéticas hasta que entonces crea lo que llamamos displasia, displasia es un núcleo dividiéndose muy aberrantemente, un núcleo, el material genético. Y después de la displasia, que a veces la define displasia de alto grado, pues ocurre cáncer en el pólipo, si uno no va a chequearse, que eso es lo que ocurre en 5 a 10 años, puede ser 3 si es un pólipo de una histología más agresiva. Pues entonces el cáncer invade la mucosa, invade los demás tejidos y se puede ir a otros sitios, dependiendo, ¿verdad?, cuánto tiempo esté eso ahí sin atenderse. Que el mensaje no solamente es hacerse la colonoscopía, es que usted se haga todas las pruebas ¿cómo se llama? De seguimiento anualmente, el cardiólogo. Yo soy una persona joven y yo estoy desde hace unos años para acá bien pendiente a hacerme laboratorios, en mi caso, que supone que sean anuales, los de sangre. Yo me lo hago cada 6 meses para asegurarme. Como estoy usando el medicamento de Mounjaro, que también de tirzepatida, pues como eso es algo nuevo, pues para que todo esté bien, cómo está marchando. Ya me hice la colonoscopía, me hice una endoscopía por segunda vez. La primera endoscopía fue hace como 15 años. O sea, todas las pruebas que usted pueda hacer, si tiene que hacerse, sea responsable, como mencionó Julia, con su salud, usted mismo. Y de verdad, no sea otra estadística más de cáncer diagnosticado, de gente que muere por cáncer. Usted lo puede prevenir si usted se cuida usted mismo. Nadie lo va a cuidar si no es usted mismo. Porque la salvación, aunque suene como cruel, lo aprendimos en la pandemia, es individual. Y uno se ríe y todo, pero es la realidad. Hay que cuidar lo que uno come, lo más que uno pueda. Yo, por ejemplo, no como antes. Ahora, pues, por la inyección de Mounjaro, pues no me da el mismo hambre. Pero me como como quiero, lo que me gusta. Me doy mi gustito. Pero no me harto, como yo le hablo así, me harto como antes, ¿entiendes? Y todos tienen su momento y su porción. Es lo más importante. Es tener la conciencia. Hay muchísimos profesionales de la salud en Puerto Rico, como el doctor José Rivera, todo su grupo de trabajo, en la coalición de cáncer colorectal, cómo la gente puede tener más información para
para tener, ¿verdad? Conocer más lo que ustedes realizan en la coalición. Sí, totalmente. Pueden seguirnos en las redes sociales como Colon Cancer PR, Ajá. en Instagram y en Facebook. Ahora mismo estamos rediseñando el website. Es una de las encomiendas que tengo yo bajo la presidencia. Pero estamos bien activos en las redes sociales y también me pueden seguir a mí en Julia Strong y a mi podcast, Julia Strong de Podcast. Está en pantalla. Yo comparto en el podcast básicamente todas las herramientas que yo utilicé para sanarme y para mantenerme saludable. Claro que sí. De hecho, en marzo es el mes en Puerto Rico, o es el mundial. Sí, el mes de la prevención de cáncer de colon. De cáncer de colon. Uh-huh. Públicamente me ofrezco, ya lo hablé contigo por teléfono, de ustedes interesarle, cuente con mi testimonio gratuito, o sea, para ir cualquier medio, ustedes quieran que yo vaya, llevar el Bueno, pues mensaje. te reto, vamos a hacer el 5K. ¿Ah? Vamos a hacer el 5K. Yo no estoy de ejercicio, pero por lo menos no camino. Pues viste, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Yo casi no hago ejercicio, Julia, pero pues lo primero que le meto tienes que mano, hacer. dale. Claro. Aunque sea caminando. Claro. Ok. Te espero. En marzo viene de nuevo el colon run, es un 5K. Pues cuenta conmigo. Que llevamos haciendo ya 9 años. Este año va a ser el año número 10. Así que te voy a retar. Gracias por la invitación. Cuente conmigo. Y voluntariamente como figura pública, cuente conmigo en la coalición también para cualquier campaña que quieran realizar con mucho respeto y humildad. Y mire, voluntariamente lo hago para que hombres, mujeres, también jóvenes, especialmente los jóvenes, no espere que sea tarde. ¿Verdad? Tome acción usted antes, hágase la prueba, hace la colonoscopía, todas las pruebas que usted ¿verdad? Sea necesario para hacerse, para prevenir. Así que... Doctor, usted en su caso, usted se la practica. ¿Ya usted qué edad tiene? Yo cumplí 45. Pero mira, Ya, ¿cómo lo has tirado al medio? Experiencias personales. ¿Cómo usted hace para entonces tener la prevención? Bueno, ya yo tengo historia familiar. Antes de irnos. Yo estoy en historia familiar. Yo me hice una de base antes de los 40 años. Okay. Por eso mismo, pero me toca ahora este año. Precisamente cumplí 45. Sí. Yo no los tapo, o sea que... Digo, sobre cortarlo al medio. La tengo planificada en unas semanas. Muy bien. Yo también hago ejercicio. Yo corro. Y sí. Sí, este domingo planeo hacer el medio maratón de Villalba, así que voy a salir el medio maratón y después me deshidrato. Doctor, unas palabras finales a todo el público que nos está viendo, que todavía no se han hecho la prueba, tienen algún síntoma o no tengan síntomas, ¿qué usted les dice? Como prevención es la clave, no tener miedo, discutirlo con su médico de cabecera, con su gastroenterólogo. Si tiene 40 años, yo recomiendo que se haga alguna prueba de cernimiento. Y yo recomiendo grandemente la colonoscopia a los 45 años en la población respectiva de sus factores de riesgo. Y no tan solo eso, hablando de lo que hablamos del grupo jóvenes, si usted tiene síntomas, aunque no tenga 40 años, debe procurar evaluación. No es que todo el mundo que tenga síntomas a lo mejor necesita una colonoscopia, pero sí necesita una evaluación de un profesional. Es prevención, es un chequeadito por si acaso. ¿Qué le cuesta a uno? Por si acaso chequearse, hacer un estudio por si acaso. No espere que sea tarde. No espero que sea tarde. Ese es el mensaje que con mucho respeto hemos tratado, ¿verdad? De llevar a nuestro público. Gracias, Julia, claro. Michelle, Santiago, Julia Strong. Sigan en las redes sociales. Loco porque vuelvas con la segunda parte de tu podcast. Claro. Julia Strong de Podcast en YouTube. Suscríbase también. Doctor José Rivera, Hospital Auxilio Mutuo, 816 en la oficina, ¿correcto? 816, sí. ¿A qué teléfono puede llamar la gente? Aunque esté en pantalla, pero... 787-763-1025. Ok, y ahí mismo en el Auxilio Mutuo, ahí tienen la unidad endoscópica que se hacen endoscopía, colonoscopía. Y la que yo fui, eso era uno sale y uno entra. De verdad que se hacen muchos procedimientos. O sea, que hay mucha gente haciéndose la colonoscopía y endoscopía, ¿correcto? Sí, hay mucha gente haciéndosela. No pero no lo suficiente. De hecho, pues, eso es un dato estadístico importante. Ajá. No lo suficiente. El benchmark o sea, la meta nacional de cernimiento a nivel nacional se estableció que era un 80% hace unos años. En Puerto Rico estamos ni cerca del 40%. Wow. O sea, que estamos menos de la mitad de lo que deberíamos hacerlo. O sea, que hay gente buscando ayuda, pero debería haber el doble de personas buscando evaluación para cernimiento de cáncer de colon. O sea, que el día que yo fui, yo pude percibir que hay mucha gente que ha creado conciencia, pero lamentablemente no es suficiente. No es la realidad que parece. Exacto. Tal vez viste mucha gente, pero tal vez viste mucha gente diagnosticada. También porque ese día yo no sé si te entiendes. Ok, es cierto. Pero como regla, lo que dijo el doctor, no hemos pasado el 40% y esto desde que yo estoy trabajando en la coalición hace 9 años. Ajá. Pero puesto de otra manera, solamente 2 de cada 10 personas se hacen la colonoscopia al año. Wow. So, eso es bien bajo. Es bien bajo y tal vez eso
añade a la incidencia que estamos viendo. Mucho trabajo por hacer todavía. Este mensaje, no solamente que te lo lleve la persona que está viendo este video, este podcast, pero es bien importante que lo compartan. O sea, tenemos la oportunidad de replicar este mensaje y por eso es que estamos aquí el doctor y yo. Así que, claro que sí. No solamente le den like y suscríbanse, denle share. Exacto. El share es más importante porque entonces la gente que no sabe, pues usted le comparte. Claro, multiplicamos el mensaje. Todo lo que se habló aquí, de verdad, de mensaje de prevención. Gracias a ambos por sacarle su tiempo. Sé que están súper ocupados. Y lo logramos. Sorry si les insistí mucho. Y si se extendió un poco, es que mis pocas, pregúntale a Israel, mi editor, que eso duran 1 hora y media, 2 horas, a veces hasta 3 horas, ¿verdad, Isra? ¿Esto cuánto lleva, Israel? 1:50, mire, llegamos antes de 2 horas, un milagro para mí. Gracias por estar aquí, gracias, de verdad que sí. Y ojalá y este mensaje le llegue a toda la gente. Si a usted le gustó esta entrevista y quiere compartirla, hágalo, ¿verdad? Sea bienvenido a compartirlo, dejar su comentario, suscríbase. Y gracias a Sofía Avenue, usted que les encantó este lugar que estamos aquí grabando este podcast. Ahí ven en pantalla todo lo que ofrece este lugar tan acogedor, íntimo. Está ubicado cerca de la Fundación Luis Muñoz Marín, cerca del Molo San Juan. Gracias a Alice, la propietaria, por prestarme este sitio. Hace ya casi un año estamos aquí grabando. Bien chévere, siguieron las redes sociales, hacen conferencias, hacen reuniones corporativas, un lugar bien acogedor, bien chulo que me encanta. Así que gracias a Sofía Avenue, gracias a Israel, mi editor, y nos chequeamos en la próxima en Me Toca Hablar con Fernan Vélez. Prevención, hágase la colonoscopía como yo.